Capítulo 81. La clave. Junto al río serpenteante a las afueras del pueblo de Cordu, bajo el abrasador sol, Aurora, vestida con un sencillo vestido azul, estaba sentada en el suelo con los ojos cerrados, escuchando las conjeturas y análisis de Lumián. Permaneció en silencio por un rato, como perdida en sus pensamientos. Tras casi un minuto de contemplación, Aurora habló, si algo realmente ocurrió durante el ritual en la 12ª noche, haciendo que el poder de la entidad oculta se dispersara y desencadenara un bucle temporal en Cordu y sus alrededores, creo que la gente e incluso los espíritus en esta área en ese momento no habrían salido ilesos. ¿A qué te refieres? Lumián, también sentado en el suelo, luchaba por entender el razonamiento de su hermana. Aurora elaboró, quiero decir que es tanto poder como corrupción. Una vez que se dispersa, todos en esta área soportarán la corrupción de manera relativamente equitativa. Solo aquellos que llevan el símbolo de la espina negra o están bajo la protección de otras entidades de alto nivel apenas pueden permanecer indemnes. Considera esto, ¿no es como si se rompiera una presa y todo el lugar quedara inundado hasta los techos? A menos que se haya preparado un barco de antemano, sin duda terminaríamos empapados. Lumián imaginó tal escenario y preguntó con vacilación, entonces, ¿significa que todos en el pueblo han sido contaminados por el poder que se disipa, convirtiéndose efectivamente en un componente del bucle? Con componente, no se refería a participar o verse afectado por el bucle. Más precisamente, la gente se convierte en parte de la estructura del bucle. Aurora, con los ojos aún cerrados y su cabello rubio recogido, asintió suavemente. Sospecho que no solo matar al padre resultará en un reinicio, sino que matar a otros habitantes de Cordu desencadenará un efecto similar. Es como tratar de desmontar los componentes del buque. Seguramente habrá una reacción ante tal interrupción. Pero solo matamos a la matrona ayer por la tarde. Lumián se quedó callado antes de terminar su oración. De repente, numerosos pensamientos pasaron por su mente y propuso con vacilación, ¿es porque las personas en el castillo están protegidas por otras entidades de alto nivel? ¿Es por eso que Madame Poalis afirmaba que podía salir del bucle en un momento específico? Ella no fue contaminada por ese poder. No forma parte del bucle. Está afectada, pero puede aprovechar lagunas o aprovechar oportunidades para escapar. Aurora suspiró suavemente. Por eso dijo que no puede salvarnos ni llevarnos con ella. Ya hemos sido corrompidos y estamos fusionados con el buque. En este punto, logró una sonrisa amarga. O más bien, ya estamos muertos. Simplemente existimos en forma de componentes del bucle. No es de extrañar que esa misteriosa mujer dijera que si terminaba el bucle por la fuerza, todos aquí morirían. Eso se debe a que somos el propio bucle disperso por la fuerza. Lumián guardó silencio. Ansiaba contradecir a su hermana y argumentar que no debían ser tan pesimistas, pero las palabras de ella coincidían con las de la misteriosa mujer. Lo que no pudo comprender durante todo este tiempo fue que, dada la capacidad de la mujer para entrar y salir libremente del bucle y su audacia para mencionar a la entidad oculta, incluso si no podía romper el bucle sin causar daño, debería ser fácil para ella proteger a 2 o 3 personas y facilitar su salida. Ahora, había una explicación más plausible y desalentadora para este enigma. Después de unos segundos, Lumián encontró un contraargumento. Ava, Raymond y Naroka están todos muertos, pero sus muertes no reiniciaron el bucle. Aurora, con los ojos aún cerrados, ofreció una sonrisa compleja. Tal vez murieron antes de que comenzara el bucle, por lo que, sin participar en el ritual de la 12ª noche, no fueron contaminados. Su implicación estaba clara. En la línea de tiempo antes de que ocurriera el bucle, Naroka había fallecido antes de la cuaresma, mientras que Ava y Raymond habían sido sacrificados durante la celebración. No sobrevivieron hasta la 12ª noche y no formaron parte del bucle. Ella se detuvo por un momento y continuó, Jean Morey, quien desapareció hoy, podría estar en una situación similar. Según los acontecimientos normales, debería haber descubierto algo anormal después de la cuaresma y antes de la 12ª noche. Quería escapar, pero fue silenciado. Nuestra investigación simplemente aceleró este evento. Lo único que no entiendo es que el cadáver de Raymond fue sacrificado, ¿verdad? Él no debería haber estado en el bucle desde el principio. Al escuchar las palabras de su hermana, Lumián recordó al instante los acontecimientos debajo de la catedral. La figura invisible con túnica negra estaba compuesta por los espíritus de Raymond y los demás.
Lumián combinó su conocimiento de misticismo y trató de especular. Quizás el sacrificio de la Cuaresma no se hizo directamente a la entidad oculta, sino al altar. Forma parte del ritual de la 12ª noche, por lo que el espíritu de Raymond apareció bajo la catedral. Su cuerpo es inútil, pero antes de que comenzara el bucle, Pons Bennett y sus asociados podían abandonar Cordo. Para evitar que los que estaban río abajo encontraran el cuerpo y alertaran a los superiores, podrían recuperarlo después de completar el ritual de enviarlo río abajo. Una vez que comenzó el bucle, el poder tenía límites. No puede cubrir el área donde Pons Bennett y los demás recuperaron el cuerpo. Están afectados por la corrupción en sus cuerpos y no considerarán abandonar esta área. Aurora reflexionó por un momento y asintió en acuerdo. En los últimos días del bucle, aparte de ti, los 3 extranjeros y Madame Poalis y sus subordinados, ninguno de los aldeanos ha pensado en abandonar Cordu para cazar o recoger frutas silvestres. Si no me hubieras recordado, habría hecho lo mismo. Aurora mostró una sonrisa desolada y autodepreciativa. Ya somos un grupo de monstruos. Apenas sobrevivimos como humanos, apoyándonos en el bucle. No, debe haber una forma de redimirnos. Esa dama dijo que existe. Lumián interrumpió la autocompasión de su hermana. Aurora exhaló lentamente y dijo, ¿no puedes dejar que tu hermana sea vulnerable por unos minutos? Luego continuó, basados en esta línea de pensamiento, solo podemos depender de nosotros mismos. Romper el ciclo con fuerzas externas equivale a matarnos. Lumián suspiró. Desafortunadamente, no hay forma de verificar esta especulación en este momento. Solo podemos confirmarlo en la 12ª noche. Podemos verificarlo, pero desperdiciará mucho de nuestro tiempo. Además, no puedo hacerlo, respondió Aurora. Eso es cierto. Lumián entendió aproximadamente el significado y el plan de su hermana, matar a un aldeano que no forma parte actualmente del equipo del padre para ver si eso desencadenaría un reinicio. Si lo hacía, podrían encontrar una forma de atraer a uno de los 3 extranjeros a una trampa mortal y ver si eso activaba el ciclo. Si no lo hacía, validarían las suposiciones de Aurora y Lumián. La mayoría de las personas en la aldea de Cordo habían sido corrompidas y formaban parte del bucle. Aquellos que llegaron más tarde solo estaban afectados por el bucle y tenían la oportunidad de escapar con la ayuda de lagunas o fuerzas externas. Sin embargo, eso desperdiciaría muchos de los últimos días, y Aurora no era el tipo de persona que mataría a inocentes, especialmente aquellos con los que tenían una buena relación. Lumián no tenía escrúpulos morales al respecto. Desde su perspectiva, morir en el bucle no era una muerte real. Había una alta probabilidad de que solo hubiera problemas residuales. Eso era mucho mejor que quedar atrapado en el bucle. Por supuesto, si realmente quisiera hacerlo, no trataría de asesinar a Lie y a los demás. En cambio, razonaría con los 3 extranjeros. Con el fanatismo y la piedad de Valentine, estaba seguro de que podría persuadirlo para que se suicidara. Los hermanos intercambiaron miradas y se sumieron en un silencio, sin saber qué decir. Después de un rato, Lumián cambió de tema. Hermana mayor, ¿cuál crees que es la clave para poner fin al bucle desde el interior? Aurora había estado reflexionando sobre esta pregunta. Mientras pensaba, dijo, no podemos simplemente poner fin al bucle desde el interior. Debemos aprovechar esta situación para eliminar la corrupción en los cuerpos de todos. De lo contrario, ¿en qué se diferencia esto del suicidio? Sí, según mi suposición anterior, algo sucedió en el ritual, lo que provocó que toda la aldea entrara en un bucle. Y la razón por la que ocurrió un accidente fue que tú llevas la marca de esa gran entidad. Se activó y selló la pesada corrupción en tu corazón. Aurora evaluó a su hermano mientras hablaba. Lumián entendió instantáneamente lo que quería decir. ¿Quieres decir que yo soy la clave para poner fin al ciclo? Aurora asintió. La fuente del accidente está en ti, por lo que naturalmente, la clave para poner fin al ciclo está en ti. Por supuesto, esto es solo una suposición. Tal vez la clave del bucle sea el recipiente que llevará el poder del descenso de la entidad oculta durante el ritual de la 12ª noche. Por ejemplo, el padre o alguien más. Aurora de repente se quedó en silencio y miró a su hermano durante unos segundos. ¿Podrían ser equivalentes estas 2 suposiciones? ¿Tú eres el recipiente? De lo contrario, como un sacrificio auxiliar y contaminante, incluso si algo inesperado hubiera sucedido,
el ritual no habría fallado de manera desastrosa y su poder no se habría disipado incontrolablemente. Cuanto más Lumián lo pensaba, más sentido le parecía la suposición de su hermana. Murmuró para sí mismo, esa marca de espina negra en mi pecho es más oscura de lo que era la del padre. Así que cuando el sacerdote intentó tratar conmigo, mostró signos de perder el control, lo que me permitió matarlo. Por lo tanto, esa dama misteriosa nunca dijo cómo poner fin a este bucle. Simplemente me dijo que explorara las ruinas de los sueños y descubriera sus secretos. Aurora se emocionó un poco. Sí, eso es probablemente una pista. Tal vez las ruinas de los sueños se derivan de la corrupción en tu cuerpo o están estrechamente relacionadas con ella. Entonces puedes depender de la marca de espina negra para vencer a cada monstruo con el que te encuentres allí. Una vez que desbloquees sus secretos, podrás controlar o acceder de manera segura al poder en tu cuerpo hasta cierto punto y drenar la corrupción de todos en Cordu. El bucle se romperá por sí solo. Sí, tal vez esto solo se pueda hacer en ciertos momentos. Como en el ritual de la 12ª noche. Lumián se levantó de un salto. Voy a regresar al sueño ahora. No te apresures. Aurora se sentó lentamente. ¿No estás herido? ¿No vas a descansar? Lumián se palpó el pecho. El líquido que Madame Poalish roció sanó todas mis heridas y restauró mi espiritualidad. Oh, era Pomelo Sago, la Guanyin que da hijos, murmuró Aurora. Lumián no entendió en absoluto. Su hermana estaba hablando en un idioma completamente extranjero. Aurora sonrió con los ojos cerrados. Lo que quiero decir es que vete a casa, llena tu estómago, echa una siesta y explora tus sueños. Capítulo 82, Adivinación de sueños. Dentro del edificio semisubterráneo de 2 pisos, Lumián y Aurora almorzaban en silencio. El cordero, que debía ser suculento y tierno, tenía un sabor completamente insípido en sus paladares. Apenas saciados, Lumián estaba a punto de recoger la mesa cuando sonidos tintineantes llegaron a sus oídos. Lie y los demás. Miró hacia la puerta. Aurora, también, sintió algo. Dejó los cubiertos y fijó su mirada en la entrada. Momentos después, el timbre sonó. Sin dudarlo, Lumián abandonó su asiento y se dirigió hacia la puerta, mirando a los visitantes a través de la mirilla. Era Lie, acompañada por los otros 2 extranjeros. Valentine finalmente había cambiado de ropa. Anteriormente envuelto en llamas debido al aura del sufridor, Madame Poalish había tendido sus heridas, pero su ropa chamuscada estaba más allá de toda reparación. Lumián abrió la puerta y los recibió con una cálida sonrisa. ¿Mis repollos, ya me extrañaban? Oh, ¿en realidad puedes cambiar de ropa? Valentine había sustituido su chaleco blanco, chaqueta de tweed azul y pantalones negros por un chaleco amarillo, una chaqueta formal negra y pantalones oscuros. Flores de tela blanca adornaban el vestido de cachemira blanco de Lie, una grande y 2 pequeñas, ocultando signos de daño con impresionantes habilidades de costura. En cuanto a Ryan, Lumián no pudo detectar ninguna diferencia en su atuendo ni evidencia de sus heridas anteriores. Lumián sospechaba que el hombre había empacado al menos 2 conjuntos idénticos de ropa. Hemos recopilado información sobre esos 2 asuntos, respondió Ryan con calma, y sus ojos insinuaron que daría detalles una vez dentro. Lumián buscó la aprobación de Aurora antes de abrir completamente la puerta y guiar a los 3 investigadores al interior. Esta era la primera vez que Ryan y sus colegas conocían a Aurora, y se intercambiaron cortas presentaciones. Respecto al inminente cambio en el horóscopo y la supuesta buena fortuna de los aldeanos, se ha confirmado tentativamente que el padre orquestó los rumores, reveló Ryan, sin perder tiempo mientras se acomodaban alrededor de la mesa del comedor. Pero no creo que sea tan simple. Los métodos y la retórica se asemejan a los de una bruja del pueblo. En circunstancias normales, el padre no idearía tal esquema. Las brujas del pueblo eran adivinas a tiempo parcial que frecuentaban pequeñas ciudades y pueblos. Aurora asintió pensativamente. ¿Podría ser la influencia del fallecido brujo? Una forma de atraer a los aldeanos para que adoren secretamente al dios maligno. ¿Y lo creyeron tan fácilmente? Valentine masculló. Su expresión expresaba una incredulidad total ante la credulidad de los habitantes de Cordu. Todo es porque creer en el eterno sol ardiente no alivia su pobreza y siguen siendo oprimidos por el padre y el administrador. Aurora se mordió la lengua, temiendo un enfrentamiento con Valentine.
Podía imaginar a los aldeanos experimentando beneficios tangibles de parte del Padre y sus seguidores después de volverse hacia el Dios maligno, como contribuciones reducidas al eterno sol ardiente o protección contra el acoso de Pons Bennett. Incluso podrían asustar a sus vecinos irritantes usando el nombre del matón. En resumen, sus vidas mejorarían genuinamente, dándoles esperanza y alimentando su devoción. Sin embargo, Aurora no aprobaba sus acciones. Mientras que el gobierno y la iglesia buscaban principalmente dinero, los cultos exigían vidas. Ignorando la pregunta de Valentine, Lumián ayudó al sugerir, deberías preguntar a los aldeanos directamente e investigar a fondo la causa de su fe vacilante. Si descubres la verdad, creo que el papado te tendrá en alta estima. El papado se refería al Papa del Eterno Sol Ardiente, un título compartido por muchos líderes de la iglesia. Lumián había aprendido recientemente esto después de hojear los materiales que Aurora había obtenido. Valentine se mantuvo en silencio, evidentemente intrigado. Aurora cambió el enfoque a Ryan. ¿Encontraste al esposo de Sibyl, Jean Maury? Ryan miró a Lie, incitándola a hablar. Lie asintió y dijo, nos infiltramos en la residencia de Jean Morey y obtuvimos una de sus pertenencias. Con este objeto, realicé una adivinación de sueños. Adivinación de sueños. Aurora sintió, sin sorprenderse. Mientras Lumián relataba su exploración del castillo del día anterior, Aurora ya había reconstruido sus trayectorias y secuencias aproximadas basándose en el desempeño de los 3 investigadores oficiales. Claramente, Lie pertenecía al camino más común en Intis, vidente. Además, no era una vidente de secuencia 9 o un payaso de secuencia 8, sino al menos un mago de secuencia 7. Esto se podía inferir por sus poderes Villande como sustitutos de figuritas de papel y transferencia de daño, así como sus habilidades en adivinación y acrobacias. Aurora no estaba segura si Lie había alcanzado la secuencia 6, ya que su conocimiento de las etapas posteriores del camino vidente era limitado. Valentine pertenecía a uno de los caminos principales controlados por la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, el Sol. Del mismo modo, no era un bardo de secuencia 9 ni un suplicante de luz de secuencia 8. Aurora dedujo de su invocación de luz sagrada, creación de agua bendita y halo solar que era un sumo sacerdote solar de secuencia 7. Además, es probable que no hubiera alcanzado la secuencia 6 de notario, ya que no había mostrado las habilidades correspondientes. Los poderes Villande de Raan eran poco comunes en Intis, probablemente era un guerrero. Este camino era controlado principalmente por la iglesia del dios del combate del imperio Feysak en el norte. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, numerosos villandes y criaturas villande del camino guerrero habían aparecido en varios países. Varios miembros de la Sociedad de Investigación de Babuinos de Pelo Rizado habían elegido activa o pasivamente este camino. Según el conocimiento de Aurora, esto también se conocía como el Camino del Gigante. La secuencia 9 era guerrero, la secuencia 8 era pugilista y la secuencia 7 era maestro de armas. La secuencia 6 era un nivel que experimentaba un cambio cualitativo en comparación con las secuencias anteriores. Se les llamaba paladines del amanecer, que poseían la fuerza de los gigantes y podían crear un resplandor del amanecer en cierta área para eliminar ilusiones y energías negativas o malignas. También podían condensar una armadura corporal completa conocida como el amanecer y armas con las que eran expertos. Entre ellas, la más poderosa era la espada de 2 manos, la espada del amanecer. Con la espada del amanecer, podían desencadenar el ataque más poderoso de su secuencia, el huracán de luz. Esto podía aniquilar el cuerpo humano, exterminar espíritus vengativos e incluso herir a espíritus malignos. Dado el desempeño de Raan, Aurora creía que era un paladín del amanecer de secuencia 6, aunque probablemente aún no se había convertido en un guardián de secuencia 5. Aurora siempre había sentido que estos 3 investigadores oficiales estaban a la par con ella. Ahora se dio cuenta de que cada uno de ellos era más fuerte que el anterior. Si no estaba preparada, no tendría oportunidad en un combate 1 a 1. Era bien sabido que en la clasificación oficial, las secuencias 9 y 8 se consideraban villandes de baja secuencia. Tenían algunas habilidades únicas en comparación con las personas comunes, pero sus defectos eran evidentes. Desde la secuencia 7 hasta la secuencia 5, eran villandes de secuencia media, donde comenzaban a poseer poderes extraordinarios. La secuencia 4 y superiores pertenecían al dominio de los semidioses, lo que los hacía dignos del título de villandes de alta secuencia.
Según algunos miembros de la Sociedad de Investigación de Babuinos de Pelo Rizado que se habían infiltrado en organizaciones oficiales, al tratar asuntos villan de ordinarios, se formaría un equipo de un bajo secuencia y 2 villandes de secuencia media para llevar a cabo la primera ronda de investigaciones. Luego desplegarían fuerzas de alto nivel según la situación. Esta vez, enfrentando las anomalías en Cordu, los oficiales de Intis habían enviado a 3 villandes de secuencia media. No estaban tomando la situación a la ligera. Sin embargo, incluso este equipo de investigación conjunto no parecía ser suficiente para Cordu. Aurora había compartido toda esta información con Lumière, y los hermanos escuchaban con atención mientras Lie continuaba. En la adivinación de sueños, vi al pastor Pierre Berry. Emergió con unos clavos envueltos en pelo y los metió en el heno. Lie describía la escena en los términos más simples. Montones de heno, clavos y pelo. Lumière recordó al instante su descubrimiento bajo la guía de las 3 ovejas. También había encontrado algunos clavos envueltos en pelo en el montón de heno del corral de las ovejas de los Berry. Frunció el ceño y dijo, ¿son esos los clavos y el pelo de Jean Maury? ¿Fue asesinado por el pastor Pierre Berry en la casa de los Berry? Aurora asintió. Originalmente, la costumbre de esconder las uñas y el pelo fuera de la casa era para evitar que afectara el horóscopo y la suerte de la familia. Estaba limitado a los miembros de la familia con mala reputación o que se habían suicidado, así como a aquellos que habían sido asesinados por sus parientes. Pero como Jean Moore fue asesinado en la casa del pastor, Pierre Barrett todavía cortó cuidadosamente las uñas de la otra parte y tomó algo de pelo para esconder en el montón de heno fuera de la casa. No es de extrañar que ya estuviera allí antes. Debe ser de su víctima anterior. ¿Cuántas personas han asesinado en secreto? Lumière se burló en voz. A estas alturas, él todavía se preocupa por arruinar su horóscopo y su suerte. Imbécil. Valentine maldijo en voz alta. Antes, Lumière les había informado y les había hablado de las 3 ovejas, el montón de heno y las antiguas costumbres populares que representaban. Después de discutir un rato y confirmar que no intentarían nada más por ahora, Lie y los demás se despidieron de Lumière y Aurora y regresaron a la vieja taberna. Los hermanos no mencionaron sus especulaciones al mediodía, temiendo que pudieran disuadir a los investigadores oficiales de resolver el caso desde el interior. Después de todo, solo podían ser afectados y podrían escapar con ayuda externa. Después de recoger la mesa y ayudar a limpiarla, Lumière regresó a su habitación y se acostó en la cama. Con pensamientos encontrados y muchas preguntas sin respuesta, el sueño lo eludió durante mucho tiempo. Se apoyó en algunas técnicas de meditación para calmar lentamente su mente y finalmente se quedó dormido. En la habitación envuelta en una tenue niebla gris, Lumière abrió los ojos y se sentó derecho. Bajó la mirada y miró su pecho. Su vista parecía atravesar la fina camiseta de algodón y la carne, permitiéndole ver el tatuaje de la espina negra y el patrón azul negro por debajo. ¿Es esta la causa raíz de este bucle interminable?, pensó Lumière. El símbolo de la espina negra estaba en el centro del problema, y el patrón azul negro proporcionaba protección contra esa fuerza ominosa, lo que permitía salvar a Cordu. Todo esto se remontaba casi 6 años atrás. Lumière recordaba claramente que aún era un niño de la calle en ese momento. A duras penas sobrevivía confiando en parecer inofensivo debido a su corta edad y a su extrema despiadada actitud. Entonces, un día, conoció a un anciano moribundo. Tal vez fue porque había adquirido algunos conocimientos callejeros, o tal vez porque el anciano le recordaba a su única familia, su abuelito, quien lo había criado hasta su adolescencia pero lamentablemente falleció. Lumière optó por tenderle la mano. Aunque finalmente no logró salvar la vida del anciano, Lumière aún lo llevó al crematorio y lo enterró en una tumba pública. Durante este proceso, descubrió el símbolo azul-negro en el cadáver del anciano. Desde entonces, soñaba a menudo con la inmensidad de la niebla gris. Su suerte también se volvió desfavorable, y comenzó a luchar por encontrar suficiente comida. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que conociera a Aurora. Capítulo 83. Un encuentro repentino. Uf. Lumière exhaló con calma y contuvo sus pensamientos frenéticos. Colgó su escopeta sobre el hombro y enganchó su hacha. Saliendo del edificio de 2 pisos semisubterráneo, que se alzaba en el borde del salvaje, se adentró en las ruinas de los sueños. Siguiendo una ruta familiar a través del denso bosque, se adentró más profundamente en la maraña de casas derruidas hacia el imponente pico de piedra roja desmoronada.
La espesa niebla se aferraba al cielo sombrío, las hierbas raspaban sus pies. Todo el mundo estaba oscuro y desolado. Pronto, Lumián dejó atrás el terreno familiar, adentrándose en el corazón de las ruinas. Examinaba constantemente las ruinas, catalogando cada rastro, teorizando cómo cada uno podría ser útil en una pelea. La precaución ralentizaba su avance, pero la casa enseñaba la precaución y la cautela por encima de todo. Finalmente, una pista. Huellas frescas, aparentemente humanas. Escondidas detrás de un montón de escombros en el borde del camino, astutamente ocultas. Este sabe cómo moverse sin ser visto. Capaz de eliminar rastros hasta cierto punto. Lumián observó durante un rato y realizó un juicio preliminar. Sospechaba que era algo similar al monstruo de la escopeta, quizás portador de pistas sobre la secuencia 8 del camino del cazador. La experiencia y la especulación de Aurora le decían que 3 tipos de monstruos probablemente infestaban estas ruinas. El primero no tenía bendiciones ni características villantes, como el hombre fideo o el monstruo de la boca orificio, probablemente bajo la influencia de ese ser oculto llamado inevitabilidad. El segundo mostraba características villantes, pero no bendiciones, como el monstruo de la escopeta. La espina negra en el pecho de Lumián lo suprimiría. Significaba que estaban contaminados por alguna corrupción oculta, lo que los convertía en monstruos. El tercero no mostraba bendiciones ni características villantes, meros humanos o criaturas retorcidas en horrores como el monstruo sin piel que encontró por primera vez. Si existían monstruos con bendiciones y características villantes, él y Aurora lo sospechaban, pero carecían de pruebas. Por lo tanto, era muy probable que un monstruo con rasgos de cazador poseyera características de villantes. Lumián siguió las huellas y descubrió 2 trampas mortales en el camino, validando su hipótesis. Si no hubiera avanzado con cuidado o careciera de sus habilidades de cazador, podría haberse convertido en presa en lugar de depredador. Pronto, las huellas se hicieron más frescas. Esto significaba una alta probabilidad de encontrarse con su objetivo si continuaba avanzando. En lugar de apresurarse a saludar a su objetivo, Lumián rodeó y encontró un lugar de emboscada ideal. Entonces comenzó a danzar. En medio de la melodía intangible, pisaba con pasos poderosos y giraba en un suave y elegante semicírculo, recreando la extraña y misteriosa danza de sacrificio del hombre fideo. Sus habilidades eran toscas y oxidadas, pero con su poder de danzante, Lumián sintió como su pecho se calentaba. Después de deshacerse de su camisa y confirmar la materialización del símbolo de la espina negra, Lumián trepó al centro de la casa en ruinas y se instaló en su escondite elegido. Miró rápidamente a lo lejos y divisó a una figura cavando una trampa. Seguramente era una persona, pero todo su cuerpo estaba carbonizado y las llamas carmesí ardían en su superficie interminablemente. No puede ser un pirómano, ¿verdad? Me ha tocado uno grande. Lumián se sintió emocionado y molesto al mismo tiempo. Estaba emocionado porque el ingrediente principal que coincidía con la secuencia 8 del provocador había aparecido. Lo que le preocupaba era que era mucho más fuerte de lo que había anticipado. El pirómano era la secuencia 7 del camino del cazador. Según Aurora, era una secuencia que experimentaba un cambio cualitativo. Su nombre antiguo era Mago del Fuego. Lumián creía que, siendo un cazador, un danzante y poseyendo el símbolo de la espina negra, siempre y cuando no fuera descuidado, cazar un monstruo provocador no debería ser un problema. Sin embargo, no se sentía seguro ante un pirómano de secuencia 7. Si el monstruo lo atacaba desde lejos, podría no debilitarse por el símbolo de la espina negra. Después de pensar detenidamente, Lumián decidió retirarse. Planeaba idear un plan efectivo para enfrentar al monstruo en llamas después de tenderle una trampa específica. Su idea inicial era regresar a casa y realizar la danza que podría invocar los objetos extraños en el área circundante, y ver qué tipo de efectos adversos tendría en él al permitir que el espíritu remanente del monstruo de la boca orificio lo poseyera. Si no era grave y era aceptable, podría usar la habilidad del otro en el futuro, como la invisibilidad. Lumián no estaba demasiado preocupado por las secuelas de ser poseído o si el espíritu vengativo estaría dispuesto a irse después de poseerlo con éxito. En cualquier caso, estaba en las ruinas de los sueños. Si no moría en el acto, podría recuperarse por completo después de regresar a la realidad para descansar. Justo cuando Lumián iba a moverse, el monstruo en llamas de repente levantó su rostro carbonizado y sus ojos abultados, mirándolo fijamente.
Esto no es bueno. Lumián pensó. En lugar de subir, saltó desde su escondite. Casi al instante, una masiva bola de fuego se estrelló donde había estado, haciendo volar ladrillos y rocas, y estallando en llamas. Lumián se tambaleó en un estado lamentable. Cuando se estrelló, apenas pudo controlar su cuerpo. Todo lo que pudo hacer fue rodar y girar para amortiguar el impacto. Si no fuera por la flexibilidad extraordinaria del danzante, sus músculos y ligamentos se habrían desgarrado por el movimiento retorcido. Cuando Lumián se levantó de nuevo, el monstruo en llamas ya se había materializado en lo alto del edificio en ruinas. Cuervos de fuego fantasmales se condensaron a partir de las llamas a su alrededor. Al ver esto, Lumián sintió como si estuviera rodeado de soldados con armas apuntándole. Sin dudarlo, corrió hacia el edificio derruido donde se encontraba el monstruo en llamas. Frente a una escena así, sintió que la única forma de convertir la derrota en victoria era usando el símbolo de la espina negra en su pecho. Y esto parecía requerir acortar la distancia. Tud. 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 Mientras Lumián corría, la mitad de los cuervos de fuego descendieron del cielo y explotaron detrás de él, haciendo que las ondas de calor se dispararan y las explosiones retumbaran. Los cuervos de fuego ilusorios restantes se inclinaron y se dirigieron a su objetivo en fuga. En ese momento, Lumián llegó al pie del edificio en ruinas, a no más de 5 metros del monstruo en llamas. Al segundo siguiente, el monstruo carbonizado envuelto en llamas carmesí se congeló. Los cuervos de fuego restantes a su alrededor se apagaron instantáneamente. Está funcionando. Justo cuando la alegría inundó el corazón de Lumián, el monstruo en llamas giró y huyó del edificio en ruinas en la dirección opuesta. «Oye, no te escapes», Lumián exclamó subconscientemente. Hizo un recorrido alrededor de las ruinas ante él y persiguió al monstruo en llamas durante 2 cuadras. Como el monstruo era demasiado rápido, lo perdió por completo de vista. En este momento, la sensación ardiente en el pecho de Lumián desapareció. No le quedó más remedio que detenerse y ajustar su respiración, preparándose para rastrear las huellas y estar atento a las trampas. Mientras jadeaba, la mirada de Lumián se deslizó alrededor y de repente se congeló. No muy lejos, una figura se cernía en la puerta de un edificio medio derruido. La figura vestía una túnica negra con capucha. Aparte de eso, parecía lo suficientemente ordinaria, excepto que tenía 3 rostros en la cabeza. El rostro frontal era de un anciano. Ojos lechosos, cejas escasas, arrugado como una pasa. El izquierdo estaba en su mejor momento, esculpido y con barba, ojos azul hielo brillantes. El derecho era el de un niño, uno menor de 5 años, suave y redondo, con ojos azules de inocencia e ignorancia. El monstruo de 3 caras. Ese monstruo de 3 caras. Lumián estaba verdaderamente asustado. Mientras perseguía al monstruo en llamas, se había adentrado en las ruinas y tropezó con el monstruo de 3 caras. A pesar de dominar la misteriosa danza de sacrificio y activar el símbolo de la espina negra, Lumián no tenía intención de usar al monstruo de 3 caras como práctica. Sus instintos le decían que este enemigo era letal. Según las palabras de la misteriosa dama, incluso debilitado por el símbolo de la espina negra, el monstruo podía matar fácilmente a un cazador débil. El plan de Lumián era evitar el territorio del monstruo de 3 caras y practicar con otros monstruos. Quería probar el poder de la marca de la espina negra contra enemigos de diversas fuerzas antes de decidir si cazar al monstruo de 3 caras. Inesperadamente, el monstruo abandonó su dominio y se cruzó con Lumián. Quizás una pequeña danza de contrición podría aplacarte, pensó Lumián, dando un paso involuntario hacia atrás. En la entrada del edificio en ruinas, el monstruo de 3 caras con túnica negra y capucha retrocedió un paso. Lumián giró sobre sí mismo. El monstruo de 3 caras lo imitó. Lumián huyó. El monstruo de 3 caras también huyó. Lumián, que tenía la intención de huir y probar la danza, corrió unos pasos antes de sentir algo extraño. Se detuvo y miró hacia atrás. Por casualidad, vio al monstruo de 3 caras retrocediendo. Lumián se quedó mirando, atónito. Después de un momento, Lumián comprendió vagamente la situación. Se tocó la cara y murmuró: «Soy tan aterrador». Las acciones del monstruo de 3 caras le recordaron su primer encuentro. En aquel entonces, Lumián echó un vistazo al monstruo de 3 caras y se acobardó de miedo, rezando al eterno sol ardiente para que lo ocultara.
Aunque el monstruo de 3 caras claramente miró hacia su escondite, no pareció notar nada. En cambio, retrocedió aún más. Entonces, no fue el eterno sol ardiente el que me protegió, ni fui muy afortunado. ¿El monstruo de 3 caras percibió mi singularidad y huyó? Lumián asintió pensativamente, aventurando una conjetura. En las ruinas de los sueños, los monstruos de cierto nivel pueden percibir directamente mi singularidad sin que yo active por completo el símbolo de la espina negra. Capítulo 84 Cuchillo. Lumián clasificó a los monstruos en las ruinas de los sueños en 3 niveles basándose en cómo reaccionaron el monstruo en llamas y el monstruo de 3 caras cuando se encontraron con él. Los de nivel más bajo actuaban solo por instinto. En cuanto lo veían, atacaban. Cuando activaba parcialmente el símbolo de la espina negra en su pecho, inmediatamente se rendían y se sometían por completo a su misericordia. Los de nivel más alto lo perseguían antes de que activara parcialmente el símbolo de la espina negra. Después de que terminaba la danza de sacrificio, optaban astutamente por escapar. Pero no podían percibir la existencia del símbolo de la espina negra más allá de 5 metros. El monstruo en llamas probablemente solo permanecía en temor y asociaba el aura corrupta del sello con Lumián. A cierto nivel, Lumián ni siquiera necesitaba activar parcialmente el símbolo de la espina negra en su pecho, ni necesitaban estar a menos de 5 metros de Lumián para sentir claramente su singularidad y mostrar un temor evidente. ¿Había otros niveles por encima de estos 3? Lumián sentía que debería haber al menos uno, como máximo 3. Por ejemplo, el tipo que no temería tanto al símbolo de la espina negra parcialmente activado como para huir inmediatamente. Persistirían en atacar a pesar de un debilitamiento significativo. O por ejemplo, el tipo que estaba tan alto en nivel que no reaccionaría en absoluto al símbolo de la espina negra. Por lo tanto, aunque Lumián estaba encantado de poder ahuyentar al monstruo de 3 caras y parecía capaz de hacer lo que quisiera en las ruinas de los sueños, no se atrevía a ser descuidado. Sin tener en cuenta aterradores seres que podrían estar en un nivel superior al del monstruo de 3 caras, solo el monstruo en llamas podría reducirlo a cenizas sin ser afectado por el símbolo de la espina negra parcialmente activado con su poderoso ataque a larga distancia. Con esto en mente, Lumián dudó un momento antes de adentrarse sigilosamente en las ruinas de los sueños a lo largo de la ruta de escape del monstruo de 3 caras. Planeaba explorar el pico de color sangre y sus alrededores hoy para recopilar información para desentrañar el secreto del sueño. En el camino, se dirigió a una zona relativamente oculta y menos visible, en guardia contra cualquier monstruo que pudiera salir repentinamente. Tal vez porque el monstruo de 3 caras acababa de pasar, asustando a los demás monstruos, Lumián no vio a una sola persona. Pasó con éxito entre edificios derrumbados y grava gris por todas partes y llegó a la base del pico de color sangre. Todavía había un círculo de ruinas, pero a diferencia de las capas exteriores, los edificios aquí no se habían derrumbado, sino que parecían haber completado un montaje distorsionado como si tuvieran vida propia. Estaban interconectados, como si se hubiera construido una extraña muralla espinosa. La pared estaba teñida de un negro grisáceo tenue. Las ventanas y puertas de los edificios originales estaban incrustadas de manera desordenada en su superficie. Algunas estaban abiertas, permitiendo ver las mesas y sillas destrozadas en su interior. Otras estaban cerradas herméticamente, como si no se pudieran abrir. Lumián escaneó la zona y miró hacia el pico de montaña detrás de la muralla de la ciudad. A esta distancia, incluso con la espesa niebla que cubría el cielo y la tenue luz que se filtraba en este lugar, Lumián podía ver todos los detalles del pico de montaña claramente. Estaba hecho de rocas y tierra, no más de 30 metros de altura, pero emanaba una amenaza imponente. El color de su superficie era antinatural, ni el rojo marrón de las rocas ni el marrón rojizo de la tierra. Parecían teñidos en un momento posterior, lo que le daba un aspecto siniestro. Según las novelas de Aurora y las revistas paranormales, esto podría estar teñido de rojo con sangre humana, pensó Lumián. Levantó la vista cada vez más alto, mirando el pico envuelto en una densa niebla. De repente, un viento invisible sopló y disipó parte de la niebla. El pico se hizo visible. Sentado con las piernas cruzadas había un gigante de 4 a 5 metros de altura con 3 cabezas. Él estaba desnudo y tenía 3 cabezas creciendo desde su cuello. Una miraba hacia la izquierda, mostrando ira, codicia y odio. Extremadamente malvada. Una miraba hacia adelante con una expresión distorsionada de dolor y arrepentimiento.
La otra miraba hacia la derecha, con una expresión santa y compasiva en sus ojos. El gigante tenía 6 brazos que se extendían en ángulos extraños. Todo su cuerpo, incluyendo las 3 cabezas, estaba hecho de fragmentos de carne y órganos cocidos con pus que fluía por todas partes. Especialmente, lágrimas transparentes de sangre goteaban de la cabeza que miraba a Lumián. Al ver al gigante, la mente de Lumián zumbó mientras escuchaba una voz aterradora que parecía estar infinitamente lejos pero justo a su lado. Su cabeza se sentía como si la hubieran partido con un hacha y una intensa agonía ocupaba su mente, robándole todos sus pensamientos. Venas gruesas y delgadas sobresalían de la superficie de su cuerpo, tan rojas que estaban a punto de encenderse. Cuando Lumián despertó de su estado casi letal, se dio cuenta de que estaba acurrucado en el suelo, rodando de un lado a otro, como si esto no fuera suficiente para aliviar el dolor en su cuerpo. Su visión estaba borrosa, manchada de sangre, y todo lo que veía estaba lleno de niebla. En este estado, Lumián sentía que incluso el monstruo sin piel podría matarlo fácilmente. Sin embargo, quizás porque el símbolo de la espina negra se había activado por completo, ninguna persona se atrevía a entrar en esta área. En cuanto al gigante en la cima de la montaña de color sangre, se desconocía si no podía irse o si había sido afectado por el símbolo de la espina negra y no había atacado a Lumián, que casi había perdido el control. Después de recobrar la compostura, Lumián se levantó y notó que la camisa de lino debajo de su chaqueta de color oscuro estaba manchada de sangre y sudor. ¿Qué demonios fue eso? Cuanto más lo pensaba, más miedo sentía. Con solo un vistazo, el símbolo de la espina negra había cobrado vida y casi lo había abrumado. Representaba una amenaza aún mayor que usar el poder del danzante. No se atrevió a recordar el rostro del gigante, solo pudo deducir lo que pudo de impresiones fragmentadas. ¿Una variante avanzada del monstruo de 3 caras? ¿Una influencia corruptiva pura? Aurora tenía razón, hay visiones que no deben ser vistas. Ocupa la cima escarlata de la montaña, el corazón de este paisaje onírico en ruinas. ¿Significa eso que es fundamental para los misterios del sueño? Mientras sus pensamientos se aceleraban, Lumián reprimió las ganas de mirar de nuevo hacia la cima de la montaña. Si volvía a mirar, significaría una muerte segura. Decidió retirarse por ahora y regresar al mundo real para recuperarse. Continuaría su exploración por la noche. Lumián giró sobre su talón, listo para retroceder, cuando de repente escuchó un sonido metálico. ¿Qué es eso? La curiosidad se apoderó de él y diseñó un plan para acercarse y echar un vistazo. Por supuesto, procedería con prudencia, no con precipitación. Se escondió en un edificio medio derrumbado frente a la muralla de la ciudad para recuperar su espiritualidad. Después de un rato, Lumián realizó de nuevo la misteriosa danza de sacrificio. Parecía transformarse en un sumo sacerdote de la existencia oculta, satisfaciendo a esa existencia con movimientos que podían movilizar las fuerzas ambientales de la naturaleza. Cuando una sensación de ardor surgió en su pecho, Lumián se detuvo y se centró en el sonido metálico intermitente. Rodeando la cresta de la montaña de color sangre y la muralla de la ciudad en ruinas, danzando de nuevo, vio un destello anaranjado a través de una puerta de madera marrón rojiza entreabierta en la pared. Un destello naranja brillaba detrás de una puerta de madera medio abierta. Clank. 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 La figura en la habitación se reflejaba en una sucia ventana de vidrio diagonal. Parecía humano, pero demasiado delgado en la tenue luz. En ese momento, la figura alzó un objeto parecido a un martillo y lo estrelló con una fuerza formidable. Clank. Otro choque metálico resonó, nítido y ominoso. ¿Un herrero? ¿Hay un herrero en estas ruinas? Lumián supuso, basándose en su conocimiento. Confiando en que el emblema de la espina en su pecho no había desaparecido todavía, se agachó y se acercó a la ventana de cristal. Se giró y miró hacia adentro. Aunque los ojos de Lumián no se habían curado y su visión estaba borrosa, apenas podía distinguir la escena más allá de la muralla de la ciudad. Muebles destrozados y escombros llenaban el espacio. En el centro había una estufa, la mitad superior destruida, con un fuego ardiendo en su interior. Encima, una placa de hierro, desparejada. Un cuchillo de peltre negro yacía en la placa, con doble de largo que una daga normal, extraños patrones cubrían su superficie. Solo con mirarlo, Lumián se mareaba. Clank. La figura golpeaba el cuchillo largo como un diestro herrero,
golpes de martillo resonando en un ritmo constante. Él llevaba una túnica negra, la decadencia dañaba el lado de su rostro visible para Lumián, revelando incluso el hueso en algunos lugares. ¿Otro monstruo? ¿Está retomando donde lo dejó cuando aún era humano? Ese cuchillo largo no es corriente. Es un tanto siniestro. Me pregunto si es un artefacto sellado o un arma brillante, pensó Lumián. Estaba a menos de 3 metros del herrero, en descomposición, pero la otra parte no parecía detectar el símbolo de la espina negra en su pecho. Él siguió martillando el cuchillo largo en silencio. Dado que el símbolo de la espina negra estaba a punto de desvanecerse, Lumián se retiró y se alejó sigilosamente de la ventana. Solo había dado unos pasos cuando la sensación ardiente en su pecho desapareció. Al momento siguiente, se oyó un crujido detrás de él. Lumián se dio la vuelta y vio que la puerta de caoba se abría de par en par. El herrero, de túnica negra, salió. Había 4 o 5 laceraciones pútridas en su rostro que mostraban sus huesos. La mitad de su globo ocular izquierdo colgaba de su cuenca. Parecía un cadáver que llevaba muerto un tiempo. Él sostenía un martillo en su mano derecha y el cuchillo largo de peltre negro en la izquierda. La mirada de Lumián se reflejaba en los ojos sin vida de él. Mi asterisco RDA. Lumián no pudo evitar maldecir. Comprendió instantáneamente la situación. El monstruo, herrero, había sido claramente influenciado por el símbolo de la espina negra, así que, él había estado martillando, silenciosamente, el malévolo cuchillo, fingiendo despreocupación. Cuando el símbolo de la espina negra desapareció, él inmediatamente agarró su arma y emergió para cazarlo. ¡Qué astuto! Capítulo 85, apropiándose del destino. Tan pronto como Lumián confirmó la situación, dio media vuelta y salió corriendo. No podía aprovechar el entorno aquí, y no tenía ni idea de las habilidades del monstruo, herrero. ¿Qué opción tenía más que huir? Una vez que escapara hacia la trampa natural más cercana y todavía estuviera en plena persecución, consideraría contraatacar. Tud. 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 Lumián no corría en línea recta, sino que se movía de un lado a otro en forma de S. Le preocupaba que pudiera predecir su trayectoria y arrojar una bola de fuego o un arma de largo alcance. El antiguo Lumián podía correr en curva, pero tenía que reducir la velocidad en algunos puntos. De lo contrario, su cuerpo no lo soportaba y terminaba en el suelo. Ahora las cosas eran diferentes. Era extremadamente ágil, mucho más allá de los humanos comunes. Sus músculos y tendones le permitían arquear su cuerpo en un suave semicírculo con facilidad. Con este movimiento, sintió que a menos que el monstruo, herrero, tuviera habilidades especiales, debería llegar a las ruinas a unos 7 u 8 metros de distancia. De repente, una sensación de terror se apoderó de su corazón con una premonición. Sin pensarlo, Lumián se lanzó hacia adelante, aprovechando su impulso. Un dolor agudo y ardiente le quemó la espalda. El malévolo cuchillo de peltre negro lo había cortado, haciendo brotar sangre roja brillante. El monstruo, herrero, lo alcanzó de un salto y balanceó su arma. Parecía haber acortado más de una docena de pasos a uno. Lumián soportó el dolor y rodó 2 veces antes de tocar finalmente un edificio en ruinas. Saltó dentro con un suspiro. Deslizándose entre las paredes y los muebles como cobertura, salió corriendo por la puerta trasera. Volver a esta área era como un tigre regresando a las profundas montañas o una trucha en un río. Tejió hábilmente entre las ruinas y los edificios, a veces dando vueltas, otras veces yendo en línea recta. En 10 segundos, llegó a una trampa natural que había visto antes. Se ocultó detrás del techo que había caído al suelo y esperó a que apareciera el monstruo, herrero. No intentó la danza de sacrificio porque sentía que no había tiempo suficiente. El otro lado claramente tenía una habilidad de rastreo distintiva. A medida que pasaba el tiempo, Lumián no vio al monstruo, herrero, ni escuchó ningún sonido que se acercara. No notó huellas de pies indistintas a su alrededor. ¿No me persiguió? Lumián no pudo evitar fruncir el ceño. Estaba contento, pero también sintió que esta situación era un poco extraña. Después de pensarlo un poco, supuso que el monstruo, herrero, no podía salir de la muralla de la ciudad, por lo que en el momento en que entró en las ruinas del edificio, dejó de perseguirlo. Considerando que ya había sufrido 2 heridas y estaba agotado, Lumián decidió no explorar más.
Aprovechando su flexibilidad aterradora, trató la herida en su espalda y se dirigió hacia el borde de las ruinas. Después de caminar un largo rato, miró los edificios derrumbados familiares y de repente sintió que algo no iba bien. Ya ha pasado, más que suficiente tiempo para terminar una comida. Las ruinas del sueño, no son especialmente grandes. Debería ser capaz de salir en línea recta. ¿Por qué no he escapado todavía? Cuanto más lo pensaba Lumián, más sentía que algo no estaba bien. Sus pensamientos se volvían borrosos y desarticulados, como si una gran fatiga lo estuviera dominando o estuviera a punto de quedarse dormido. Se obligó a concentrarse, confiando en sus habilidades de cazador para encontrar el camino y esperando salir de estas ruinas de inmediato. Sin embargo, mientras caminaba, no pudo evitar caer periódicamente en un estado de ensoñación. Finalmente, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Después de un tiempo indeterminado, los ojos de Lumián reflejaron de repente el destello anaranjado intermitente de un fuego. Se encontraba nuevamente cerca de la muralla de la ciudad y la cámara donde estaba el monstruo, Herrero. No es bueno. Estoy bajo su influencia. No me extraña que no me persiguiera. Parece que no puedo forzar mi salida. Solo puedo pensar en una solución, comenzando con ese monstruo. Los pensamientos de Lumián se volvieron más lentos y confusos. A medida que se acercaba involuntariamente a la cámara, luchaba por realizar la misteriosa danza de sacrificio. Dado que tenía que enfrentarse al monstruo, Herrero, su mayor apoyo era el símbolo de la espina negra en su pecho. Tenía que activarlo de inmediato. Entre los sonoros pero intermitentes ruidos que provenían del interior, Lumián vio que la puerta que emitía llamas naranjas se abría. El monstruo con una túnica negra que sostenía un cuchillo largo de peltre negro y un martillo apareció en la entrada. A diferencia de antes, gran parte de las marcas en descomposición en su rostro habían desaparecido y carne fresca había crecido sobre las heridas que dejaban ver sus huesos. Sus ojos brillaron mientras miraba a Lumián con codicia y diversión sin disimulo. Esto lo hacía parecer más humano que zombi. Al mismo tiempo, Lumián se vio reflejado en la ventana de cristal. Tenía el rostro pálido y los ojos apagados. Algunas partes de su piel mostraban signos de descomposición. Se veía más como un zombi que como un humano. Lumián se dio cuenta al instante de la verdad. Tomaré su lugar. Él saldrá. Como un humano. Lumián, que no sabía qué habilidad lo había afectado ni cuando se había encontrado con la anomalía, solo tenía un pensamiento, darlo todo terminando la danza de sacrificio y activando parcialmente el símbolo de la espina negra en su pecho. Comenzó lentamente pero con firmeza su danza, pero el monstruo, Herrero, no aprovechó la oportunidad para atacar. Parecía estar esperando pacientemente el resultado, temiendo que acciones adicionales pudieran afectar su destino. A medida que avanzaba y danzaba paso a paso, la visión de Lumián se volvía cada vez más borrosa. Solo sabía que la sonrisa del monstruo, Herrero, se volvía más y más humana. Después de avanzar una cierta distancia, la mente de Lumián zumbó. Escuchó un sonido aterrador que parecía venir de una distancia infinita pero también parecía cercano. Esto no estaba lo suficientemente claro y era muy ilusorio. Solo causaba cierta confusión en su mente, impidiéndole experimentar una experiencia cercana a la muerte. En medio de su somnolencia, los pensamientos de Lumián se aclararon y su visión volvió a la normalidad. Sintió una sensación de ardor en el pecho y supo que el símbolo de la espina negra parcialmente activado significaba problemas. Casi al mismo tiempo, vio que la sonrisa en el rostro del monstruo, Herrero, se congelaba. Numerosas verrugas plateadas y negras sobresalían del rostro, la cabeza y las manos del monstruo. El malévolo cuchillo en su mano zumbó y vibró violentamente, como si temblara de miedo. ¡Pa! En medio de un crujido metálico y nítido, una fractura dentada se extendió por la hoja del cuchillo de peltre negro con grabados demoníacos. El monstruo, Herrero, se derrumbó en verrugas plateadas y negras y gusanos deformes que se arrastraban sobre su túnica negra. Los gusanos y verrugas dejaron de moverse, convirtiéndose en carne gris sin vida. Lumián contempló la escena, atónito. Era como si el enemigo se hubiera suicidado repentinamente en medio de la batalla mientras él permanecía impotente. Después de más de 10 segundos, resopló ante los trozos de carne en estado de incredulidad. Así que me trajiste aquí para asistir a tu propio funeral. Deberías haberlo dicho antes.
No hace falta alardear. Con gusto habría aparecido y aplaudido tu canto de cisne. Se acercó a los fragmentos de carne en los que se había convertido el monstruo, herrero, y los examinó detenidamente. Nada parecía estar fuera de lugar. Salvo que el cuchillo de peltre negro ligeramente agrietado seguía temblando ligeramente, como un animal herido que se encuentra con su enemigo mortal. El corazón de Lumián latía mientras miraba hacia abajo su pecho, sintiendo el símbolo de la espina negra bajo su ropa. Se dio cuenta de la verdad y agarró el cuchillo de peltre negro con su mano derecha. El malévolo cuchillo tembló con fuerza pero no luchó ni resistió. Fue dócil. Tan pronto como lo sostuvo, el calor en su pecho se intensificó. Algo se filtró, resonando con el cuchillo de peltre negro. En medio del zumbido metálico, Lumián comprendió mejor el siniestro cuchillo en su agarre. Era un arma brillante corrupta, ganando poder y una apariencia de vida. En otras palabras, Lumián no se había encontrado con un monstruo, herrero, el cuchillo era la verdadera amenaza. El monstruo, herrero, era su títere, o mejor dicho, su portador. Podía transformar gradualmente a cualquier ser vivo que tocara su frío acero y derramara sangre en un zombi, privándolos de voluntad y razón. Siempre lo sujetarían y actuarían según sus deseos. Aquellos que fueran cortados por él, derramando carmesí, verían cómo su destino era apropiado por su filo. Al apoderarse del destino de alguien, no podía infligir más daño. Justo ahora, había negociado el destino del monstruo, herrero, para que se convirtiera en un títere a cambio de que Lumián abandonara el yermo como humano. Si no había nada que negociar, debía matar al objetivo por completo para arrebatarle una parte de su destino y almacenarla en el cuchillo. Esta habilidad provenía de la secuencia 5 correspondiente al danzante, apropiador del destino. Por lo tanto, después de que la corrupción en el cuerpo de Lumián se activara a medias, resonó con el cuchillo malévolo a través de la carne y la sangre, permitiendo que conociera algo. De lo contrario, solo podría hacer que alguien usara la adivinación y descubriera patrones para comprender las habilidades y características del cuchillo de peltre negro. También podría depender de sus experimentos repetidos para recopilar información. Después de ordenar el conocimiento adicional en su mente, Lumián miró el cuchillo malévolo que aún temblaba en su mano y rió. En realidad, no me importa que te apoderes de parte de mi destino, pero tendrás que soportar las consecuencias. Si puedes intercambiar con mi destino de quedar atrapado en este bucle temporal, me arrodillaré y me arrastraré ante ti 3 veces. TSK, pero apropiarte aleatoriamente de destino solo te hará daño a ti. El cuchillo de peltre negro solo tembló, sin atreverse a responder. Lumián ahora entendía por qué el cuchillo era tan obediente. Primero, el símbolo de la espina negra activado a medias lo suprimía. En segundo lugar, encontrarse con Lumián había traumatizado al arma consciente. Exhalando, Lumián dijo, a partir de hoy, tu nombre es el cuchillo apropiador del destino. ¿Entendido? El cuchillo asintió 2 veces, como si estuviera asintiendo. Desafortunadamente, solo eres un arma brillante. Tu poder se desvanecerá gradualmente. Podrías haber durado 2 años, pero ahora, gravemente dañado por tu estupidez, solo sobrevivirás medio año, dijo Lumián con pesar. De hecho, podría reponer al apropiador del destino extrayendo energía de la corrupción en su cuerpo, pero eso requería encontrar a alguien para reparar la grieta. No bien terminó de hablar, el calor en su pecho desapareció rápidamente. El minuto había terminado. Sin perder tiempo, arrojó al cuchillo apropiador del destino lejos como si fuera carbón al rojo vivo. Capítulo 86. Otra idea. El cuchillo de peltre negro cayó al suelo, rebotando unas cuantas veces antes de detenerse. Lumián suspiró aliviado y murmuró para sí mismo, sin la protección del símbolo de la espina negra activado a medias, esto es una bomba de tiempo. Afortunadamente, ya sabía cómo evitar los efectos adversos del siniestro cuchillo. Lumián se acercó a los restos grisáceos y recogió la túnica negra dejada por el monstruoso herrero. Arrancó varias tiras de tela y las envolvió apretadamente alrededor de su mano derecha, como si estuviera aplicando un vendaje completo. Entonces, Lumián agarró el cuchillo apropiador del destino. El cuchillo de peltre negro permaneció inactivo todo el tiempo. Preparado para desechar el objeto en su mano en cualquier momento, Lumián se relajó y susurró, necesito encontrar una vaina para llevarlo de manera segura. ¿Tengo que vendar permanentemente mi mano izquierda o derecha solo para tener tiempo de protegerme cuando necesite sacar la hoja en una emergencia?
Esta cosa es peligrosa, pero también es increíblemente poderosa. Además de su corta vida útil, supera a todas las armas Villande que mencionó Aurora. Muchos artefactos sellados de nivel 3 ni siquiera podrían compararse. Mientras murmuraba para sí mismo, Lumián envolvió cuidadosamente el cuchillo apropiador del destino en capas de tela negra. Una vez envuelto de manera segura en 3 capas, deslizó el malévolo cuchillo en su cinturón izquierdo con un sentimiento de alivio. Habiendo hecho esto, Lumián se frotó las sienes y, a pesar de su agotamiento físico y mental, entró en la habitación de la que había emergido el monstruo, Herrero. Registró minuciosamente la habitación. Aparte de la fragua humeante, no encontró nada. La investigación de Lumián concluyó con cautela y meticulosidad mientras retrocedía sus pasos. Sin impedimentos de destino, logró salir de las ruinas, cruzar el yermo desolado y entrar en su edificio semisubterráneo de 2 pisos. Sin apuro por dormir, Lumián salió de la habitación, guardó el cuchillo apropiador del destino y descansó brevemente. Una vez que se recuperara su espiritualidad y satisficiera sus necesidades, realizó la danza extraña, alternando entre la locura y la distorsión en su dormitorio. Su objetivo era atraer a las criaturas peculiares en las cercanías y permitir que una de ellas lo poseyera para probar los efectos negativos. Después de haber sentido el miedo y la reverencia del monstruo llameante, el monstruo de 3 caras y el cuchillo apropiador del destino hacia el símbolo de la espina negra, ya no tenía tanto miedo de permitir que ciertas entidades lo poseyeran. Su corrupción era mucho más poderosa. Además, estaba bastante agotado y pronto se quedaría dormido. Cuando llegara el momento, incluso si el extraño ser que albergaba renuente a abandonarlo o causaba efectos negativos graves, se recuperaría después de descansar en el mundo real durante un día. ¿Es esto a lo que Aurora a menudo se refiere como hacer trampa y aprovechar lagunas? Lumián reflexionó mientras bailaba. A medida que la danza se intensificaba, su espiritualidad se expandía, fusionándose con una cierta fuerza de la naturaleza que irradiaba en todas direcciones. Poco a poco, Lumián, aparentemente fusionado con su entorno, sintió algo ingresar al área. Levantó la pierna, dio un paso y giró. Sin activar su visión espiritual, vio a 3 figuras translúcidas materializarse en la ventana de cristal de la habitación. Eran el monstruo sin piel, el monstruo de la escopeta y el monstruo de la boca, figuras familiares. Parece que mi percepción espiritual no es lo suficientemente fuerte, o mi nivel es muy bajo. Solo puedo invocarlos. Lumián no le importó. Sacó la daga de plata para rituales que Aurora le había dado y se cortó una herida en la parte posterior de la mano izquierda. Una gota de sangre carmesí brotó rápidamente pero no se extendió. En el acto, se coaguló y tomó un tono demoníaco. Las 3 figuras fantasmales fuera de la ventana se agitaron al instante. Lumián utilizó hábilmente el ritual cuchillo de plata para recoger la gota de sangre coagulada. Con un último movimiento de su danza, apuntó la hoja hacia el monstruo de la boca. Estaba invitando a la entidad a unirse a él. El monstruo, con 3 marcas negras en su parte superior, abrió su boca en forma de remolino como si respondiera al llamado de Lumián, pero dudó en tomar más medidas. Es cierto. La ventana todavía está cerrada, y los monstruos en las ruinas del sueño no se atreven a entrar en mi casa. Lumián rápidamente comprendió la situación. En sincronía con el ritmo de su danza, saltó y aterrizó con gracia en el escritorio frente a la ventana. Con su mano izquierda, abrió la ventana de cristal fuertemente cerrada. Luego, extendió la daga de plata, con la punta ensangrentada primero, fuera de la casa. En lugar de devorar la gota de sangre y entrar en el cuerpo de Lumián a través del cuchillo de plata, la criatura con forma de boca retrocedió 7 u 8 metros, flotando en medio del viento aullante, todavía hipnotizada por la danza. Ven aquí. Lumián, a punto de completar su último paso de la danza, no pudo evitar urgir ansiosamente. Las 3 figuras translúcidas y borrosas fuera de la casa se alejaron aún más. Cuando la danza de Lumián se detuvo, desaparecieron por completo. Lumián observó la escena, desconcertado por la negativa del monstruo de la boca a poseerlo. Revisó cuidadosamente la danza y el proceso de sangrado, seguro de que no había cometido errores. ¿Podría ser que su fijación recuerde que lo maté y, por lo tanto, no quiere unirse a mí? Pero el conocimiento que venía con el danzante no mencionaba esto. Lógicamente, debería estar más ansioso por poseerme y vengarse, pensó Lumián.
Recordando el vuelo del monstruo de 3 caras al verlo, formuló una nueva hipótesis. Estoy corrompido por un dios maligno y sellado por un ser superior. ¿Estos extraños seres están aterrorizados y no quieren unirse a mí? Esta fue una circunstancia extremadamente rara. Tenía sentido que el conocimiento místico correspondiente al danzante no cubriera tales anomalías. Cuanto más lo consideraba Lumián, más creía que esta era la causa y más enojado se ponía. Así que ustedes solo me observan bailar, pero no están dispuestos a poseerme. ¿Cómo se llama esto? En palabras de Aurora, se están aprovechando de mí. La decepción de Lumián creció al darse cuenta de que, antes de alcanzar el estado de contratante, una de las habilidades del danzante quedaba inservible. No podía atraer a extrañas criaturas y explotar sus rasgos o poderes. Se consoló a sí mismo, esperando que solo las criaturas de las ruinas del sueño se comportaran así. Después de todo, estaban estrechamente relacionadas con el portador del símbolo de la espina negra. Me pregunto qué puedo atraer en la realidad. ¿Se atreverán a unirse a mí?, reflexionó Lumián mientras caminaba hacia su cama y se acostaba. Su estado de ánimo se levantó al mirar el cuchillo apropiador del destino, envuelto en capas de tela negra, en el gabinete junto a él. Esta poderosa arma brillante lo ayudaría a adentrarse más en las ruinas del sueño y descubrir sus secretos. La única desventaja era su incapacidad para ser traída al mundo real. Me pregunto si esa misteriosa dama puede ayudar a traerla, como trajo la poción y los ingredientes brillante a las ruinas del sueño. Pero la próxima vez que explore las ruinas del sueño, tendré que molestarla para que traiga de vuelta el cuchillo apropiador del destino. Ella definitivamente no está dispuesta a seguir proporcionando ayuda. Claramente tiene aversión a los problemas y prefiere holgazanear. Con estos pensamientos, Lumián se sumió en un profundo sueño. Cuando Lumián despertó, el cielo tenía un tono antinatural de negro tinta. Solo quedaba una sombra de rojo carmesí humeante en el horizonte, llenándolo de melancolía, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Ajustando sus emociones, Lumián salió de la habitación y bajó al primer piso. Aurora estaba ocupada cocinando la cena. ¿Tus ojos están bien? Lumián se acercó para ayudar. Más o menos. Aurora acomodó un mechón suelto de cabello rubio detrás de la oreja y lo miró ampliamente. Lumián observó detenidamente la profundidad de sus ojos azul claro, pero no vio nada inusual, más allá de un rastro de sangre. Aurora continuó friendo las chuletas de cordero y preguntó casualmente, ¿descubriste algo interesante en las ruinas del sueño esta vez? Lumián comenzó a cortar ingredientes para el último plato mientras relataba sus encuentros. Esa hoja es realmente poderosa. Al ver que su hermano estaba ileso, Aurora disfrazó su preocupación con una risa. Si fuera yo, nunca la llamaría cuchillo apropiador del destino. Es muy directo, le falta encanto. Lumián preguntó con curiosidad, entonces, ¿cómo lo llamarías? Aurora sonrió y dijo, Mercurio caído. Que sea Mercurio caído entonces. Lumián asintió de inmediato. Tenía que usar el nombre que su hermana le dio. Aurora estalló en risas. En realidad, no es el mejor nombre, pero es lo único que se me ocurrió en poco tiempo. El comportamiento de los monstruos confirma nuestra teoría. El símbolo de la espina negra en tu pecho, o mejor dicho, la corrupción en tu cuerpo no es simple. Puede suprimir algo poderoso hasta cierto punto y está relacionado estrechamente con esa existencia oculta. Tal vez la clave del bucle yace contigo. Sí. Lumián asintió. Veamos qué secretos guardan las ruinas del sueño. Luego esperaremos pacientemente la 12ª noche. Hasta ahora, habían investigado casi todas las anormalidades. Solo la tumba donde estaba el búho no se había explorado. Era demasiado peligroso. Aurora no creía que ella, Lumián y los 3 extranjeros pudieran enfrentarlo. Su única esperanza era pedir ayuda a Madame Poalis, pero claramente no tenía la intención de interferir, solo esperaba el momento oportuno. Lumián no tenía muchas esperanzas después de contar cómo las extrañas criaturas a las que su baile atraía se veían obstaculizadas por los 2 símbolos en su cuerpo, lo que impedía su éxito. Hermana mayor, ¿tienes alguna idea para eludir esta restricción? Aurora recogió las chuletas de cordero, reflexionando un momento. Dado que es imposible invitar a un dios a poseerte, ¿por qué no intentar dar una orden? ¿Una orden? Los ojos de Lumián se iluminaron. Aurora asintió ligeramente.
Dado que esas extrañas criaturas temen la corrupción en tu cuerpo y el sello de esa gran existencia, usa su miedo como un zorro asumiendo la autoridad de un tigre. Ordénales que se te adhieran. Correcto, usa el antiguo Hermes cuando lo intentes. Esa es una idea. Lumián entendió lo que su hermana quería decir con un zorro asumiendo la autoridad de un tigre. 87 Catarsis. Aurora llevó el plato de chuletas de cordero a la mesa y dijo, no estoy segura de que ordenarles en esas circunstancias funcione. Después de todo, no soy una danzante y no tengo ningún conocimiento místico relevante. Sin embargo, no perderás nada intentándolo. Es cierto. Lumián se hizo cargo de la estufa y dijo con una sonrisa, será solo otra herida mientras sangro un poco. Me recuperaré después de una siesta. ¿Qué crees que es el gigante de 3 cabezas en la cima de la montaña? ¿Qué tiene que ver con la existencia oculta y la corrupción en mi cuerpo? Aurora puso los platos en la mesa y se dio la vuelta. ¿No crees que me estás sobreestimando? Nunca he encontrado o escuchado hablar de cosas tan extrañas. Sin esperar la respuesta de Lumián, agregó reflexivamente, sin embargo, hay muchos conceptos similares en los mitos y leyendas de mi tierra natal. Tienen 3 cabezas y 6 brazos, dioses o demonios. Continuó, y según nuestras conjeturas, las ruinas del sueño están estrechamente relacionadas con la corrupción en tu cuerpo. Existe una alta probabilidad de que la imagen del gigante refleje algunos aspectos de la existencia oculta. Dijiste que el nombre honorífico o la descripción de esa persona es diferente de los habituales. Cada segmento contiene 3 aspectos y 3 formas que simbolizan cierta autoridad. Por lo tanto, es muy normal que corresponda a 3 cabezas, al igual que el monstruo de 3 caras tiene rostros que representan las 3 etapas de la humanidad. En cuanto a por qué tiene 6 brazos y por qué se encuentra en la cima de la montaña de color sangre, hay muy poca información. No puedo adivinar. Enfoquémonos en el círculo de paredes, por el momento. Siento que podemos encontrar muchas pistas útiles. Está bien. Lumián siguió las instrucciones de su hermana y colocó las papas cortadas en tiras en la sartén, salteándolas con aceite. Aurora puso fin al tema de las ruinas del sueño y le dijo a Lumián, cuando te fuiste a dormir por la tarde, pensé en ello seriamente y decidí invitar a los 3 extranjeros a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Lumián estaba desconcertado. Aurora observó a su hermano que se movía alrededor y suspiró. Suponíamos que el padre reaccionaría como una persona normal, pero no podemos olvidar que algunos de sus seguidores ya han aceptado un beneficio. De alguna manera, están corrompidos. Según la misteriosa dama, los efectos del beneficio se centran en el cuerpo y la mente. Entonces, además de adquirir habilidades, la personalidad cambiará. Cuantos más beneficios reciba una persona, más severo será el cambio, especialmente si no pueden manejarlo. Correcto. Lumián recordó las palabras de la misteriosa dama. Ella advirtió que si el cuerpo no podía soportar un beneficio tan masivo, el receptor se convertiría en un monstruo, se convertiría en un títere de una entidad desconocida o se transformaría en otra persona que trataría con indiferencia las cosas que apreciaba en el pasado. Aurora concluyó, por lo tanto, el pastor Pierre Barre y sus seguidores, quienes han recibido los beneficios hace tiempo, podrían hacer caso omiso del plan del padre y buscar una venganza mayor. Si los 5 nos mantenemos juntos y nos apoyamos mutuamente, podremos mejorar eficazmente nuestras posibilidades de sobrevivir hasta la 12ª noche. Lumián consideró su propuesta y estuvo de acuerdo. Pero planteó un problema logístico. Así que, ¿dónde se quedarán? ¿En la sala de estar de abajo? No funcionará tan bien si estamos en pisos separados. Aurora miró a su hermano, quien se acercaba con un plato de papas en tiras salteadas. Puedes mudarte a mi habitación, y dejaremos que los 3 extranjeros usen tu dormitorio y el estudio de arriba. Pueden dividirse las habitaciones entre ellos. Lumián no esperaba tal arreglo. ¿Compartiré cama contigo? Aurora no pudo evitar reír. No es gran cosa. Las mujeres fuertes e independientes no se preocupan por las pequeñeces. Lumián no comprendió el último comentario de su hermana. Aurora se rió, explicando, estoy diciendo que dada nuestra situación, no nos enfoquemos en asuntos triviales. ¿Quieres compartir cama con Ryan y Valentine, o prefieres que yo duerma con Lie? Es cierto, no puedo confiar plenamente en ellos. Lumián asintió.
Los 3 investigadores oficiales solo cooperaron con los hermanos porque estaban atrapados en un bucle. ¿Quién sabe si manipularían secretamente la situación mientras duermen juntos, planeando capturar a los 2 villanos salvajes una vez que termine el bucle? Aurora se rió y sugirió, si les preocupa nuestra seguridad y deciden compartir una habitación, puedes dormir en la otra. Es mejor quedarnos en la misma habitación. Lumián sintió que las paredes ofrecían poca protección. Aurora no dijo más, solo agregó, recuérdame reponer nuestro suministro de alimentos mañana. Después de Cuaresma, los aldeanos se volverán más extraños. Podríamos necesitar defendernos en este lugar o escondernos en el pasto de alta montaña más cercano. Luego, instó a su hermano a cenar. Antes del atardecer, Lumián salió del edificio de 2 pisos semisubterráneo, listo para invitar a Ryan y los demás a mudarse a su casa. Al ver la vieja taberna a la vista, Lumián vio algunos rostros familiares. Pons Bennett paseaba por la carretera principal del pueblo con sus 3 matones. Casi al instante, el villano de cabello negro, ojos azules y musculoso notó a Lumián. No pudo evitar juntar las piernas, como si recordara alguna agonía insoportable. Observando a Lumián, Pons Bennett enfrentó un dilema. Ansiaba vengarse, pero temía que la historia se repitiera y él y sus hombres quedaran hechos pedazos. Mientras Pons Bennett vacilaba, Lumián le mostró una brillante sonrisa. «Oye, ¿no es este mi hijo rebelde?» Se acercó al villano y sus 3 matones que habían ahogado a Raymond, dispuesto a golpearlos. Pons Bennett vio esto y no dudó. Con la mirada, indicó a los 3 brutos a su lado que se lanzaran. Los 3 matones se apresuraron de inmediato hacia Lumián y sacaron palos cortos, varillas de hierro y otras armas. Lumián también aceleró. Justo cuando estaba a punto de chocar con los 3 matones, saltó repentinamente sobre uno de los enemigos. Este movimiento poco convencional hizo que los ataques de los 3 matones fallaran. Lumián agarró el hombro del objetivo y dio una voltereta. Su espalda pareció flexionarse como un resorte, lo que le ayudó a agarrar al enemigo y acumular suficiente fuerza para la voltereta. En una ágil voltereta hacia adelante, Lumián arrojó al enemigo y lo estrelló contra el suelo. ¡Bam! La visión del matón se oscureció. Todo su cuerpo le dolía y no pudo levantarse por un momento. En ese instante, Lumián aterrizó detrás de los otros 2, a solo 7 u 8 pasos de Pons Bennett. Se agachó ligeramente y se lanzó hacia el villano. Mientras Pons Bennett esquivaba frenéticamente, gritó, «¡Rápido, rápido! ¡Deténlo!». Los otros 2 matones se dieron prisa y se lanzaron tras Lumián. Pons Bennett se recompuso y se lanzó descaradamente contra el bribón, preparándose para detenerlo antes de que lo rodearan. Justo cuando los 2 matones estaban a punto de alcanzar a Lumián, que deliberadamente no corría a toda velocidad, de repente se detuvo y se agachó. Entre sonidos chirriantes, no solo los 2 matones no lograron golpear la espalda de su objetivo, sino que, al no poder detenerse a tiempo, perdieron el equilibrio y chocaron con Pons Bennett. Lumián se lanzó como un tigre y agarró los cuellos de los 2 matones. Levantó sus cuerpos y estrelló sus cabezas juntas. ¡Bam! Las frentes de los 2 matones se hincharon instantáneamente y se desmayaron en el acto. Inmediatamente después, Lumián arrojó la carga y ejerció fuerza con los pies. Giró su cuerpo y se deslizó detrás de Pons, que acababa de levantarse. Agarró los brazos de la otra parte y los dobló hacia atrás. Con un crujido, Pons Bennett emitió un grito extremadamente dolorido. «¿Cómo te sientes? ¿Te gusta?». Lumián preguntó a Pons Bennett con una sonrisa mientras lo levantaba y lo sacaba del pueblo. Poco después, llegaron junto al río, Lumián agarró la nuca de Pons Bennett y lo sumergió bajo el agua. Mientras salían burbujas, Lumián levantó la cabeza de Pons Bennett, giró su rostro y preguntó con una sonrisa, «¿Te gusta abusar de los demás?». La cara de Pons Bennett estaba empapada y parecía estar sufriendo mucho. Mocos y saliva fluían, lo que le impedía responder. «¿No se siente genial?». La voz de Lumián se intensificó de repente. Agarró la cabeza del villano y golpeó su frente en el agua, golpeando las piedras de adoquines. Un líquido carmesí brillante se filtró en el agua. Pons Bennett luchó inútilmente con las piernas, incapaz de levantar la cabeza. Trago. Trago. Con el tiempo, sus esfuerzos se debilitaron. Solo entonces Lumián lo levantó. Extendió su mano izquierda y abofeteó a Pons en la cara. «Te lo pregunto,
¿Te gusta abusar de los demás? El terror puro llenó los ojos de Pons. No sabía cómo responder. En ese momento, una figura caminó hacia la orilla del río. Era el encapuchado Shepard Pierre Barry. Miró al patético Pons y le dijo suavemente a Lumián, suficiente. Todos somos del mismo pueblo. ¿Quieres matarlo? Lumián soltó inmediatamente la cabeza de Pons y se levantó. Sonrió a Pierre Barry, respondiendo. Te escucharé. Asegúrate de que este idiota no vuelva a abusar de otros. Sin esperar la respuesta de Pierre, Lumián pasó junto al pastor y entró al pueblo. En el segundo piso del vieja taberna, en la habitación de Ryan, Lumián transmitió los pensamientos de su hermana a los 3 investigadores oficiales. Ryan intercambió una mirada con Lie y Valentine y asintió. Es una idea inteligente. En una situación como esta, dispersarnos demasiado solo nos convierte en un blanco fácil. Podemos mudarnos a tu casa ahora. Mientras se dirigían a la casa de Lumián y Aurora con su equipaje, Lie preguntó a Lumián entre sus tintineos, entonces, ¿cuál es el plan para la tumba? ¿El plan? Lumián resopló. ¿Crees que podemos simplemente entrar sin más? Lie sonrió, aliviada. Bien, todavía estás siendo cauteloso. Ryan intervino, lo que queremos decir es que si lo que está en esa tumba realmente conduce a la clave del ciclo, aparecerá durante el ritual de la 12ª noche. Y si no tiene nada que ver con la fuente del ciclo, ¿por qué correr el riesgo de entrar? En resumen, Lumián dijo, dándose cuenta, simplemente esperamos pacientemente a la 12ª noche. Capítulo 88 Coeficiente emocional. Ryan asintió ante la confirmación de Lumián. Puedes interpretarlo de esa manera, pero si hay otras anormalidades que valga la pena investigar, no podemos ignorarlas. Está bien. Lumián compartía realmente el mismo pensamiento. Ni siquiera había planeado participar en la cuaresma, por si no podía resistirse a atacar cuando viera la actuación en la celebración. Los 4 llegaron rápidamente a la residencia de Lumián, donde Aurora los condujo al segundo piso. Vestida con un vestido de algodón blanco puro que acentuaba su encanto natural, Aurora les señaló el dormitorio y el estudio de Lumián, ofreciéndoles a los 3 investigadores oficiales una elección. Pueden elegir cualquiera de las habitaciones. Ryan miró a Lie, buscando su opinión. Tras meditar durante unos segundos, Lie levantó la mano derecha, señaló el estudio con una sonrisa y dijo, ese sillón reclinable parece bastante cómodo, podría dormir allí. Ryan, compartamos esa habitación con Valentine. Mientras Aurora tenía la misma pregunta en mente, Lumián preguntó, ¿confían tanto en nosotros? Él asumió que los 3 extranjeros optarían por dormir en la misma habitación en el suelo, temiendo un ataque si estaban separados. Lie sonrió y respondió a la pregunta de Lumián, medio burlona, medio dubitativa, mi adivinación me dice que podemos confiar en ustedes 2. Mientras hablaba, entró al estudio. Acompañada de sonidos tintineantes, se recostó en el sillón reclinable con una expresión satisfecha. Aurora encontró a Lie intrigante y accesible. Sonrió y aconsejó, un amigo una vez me dijo que puedes creer en la adivinación, pero no ciegamente. La adivinación no es omnipotente. Mi mentor dijo algo similar, pero todos estamos en la misma situación. Si no confío en ello, ¿qué más podemos hacer? Lie respondió con una sonrisa, acurrucándose en el sillón reclinable. A Aurora no le importó ceder su asiento favorito. Trató una silla y se sentó. Su estudio también servía como una pequeña sala de estar. A veces organizaba fiestas de té por la tarde, por lo que había suficiente espacio y sillas. Ryan examinó brevemente el pasillo antes de regresar al estudio. Le dijo a Aurora y Lumián, tengo algunas sugerencias. Por favor, adelante. Aurora asumió educadamente una postura atenta. Ryan asintió y ofreció, primero, cuando duerman por la noche, no cierren ninguna puerta. Dejen que todos estén en el mismo espacio. De esta manera, no importa dónde ocurra una anormalidad, podremos reaccionar rápidamente. En segundo lugar, considerando que hemos destruido el altar, alguien podría intentar ocuparse de nosotros antes de la cuaresma. A partir de esta noche, todos haremos turnos en el turno nocturno. Sí, de 10 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente, 2 horas por persona. ¡Qué profesional!, murmuró Aurora casi en silencio. Lumián la miró como preguntándole por qué no se le había ocurrido.
Aurora extendió ligeramente las manos, señalando su falta de experiencia en operaciones en equipo. Luego se volvió hacia Ryan y Valentine, afirmando con confianza, Lumián cubrirá el periodo entre las 10 de la noche y la medianoche. Lie y los demás no se opusieron a este arreglo. Desde su perspectiva, tenía sentido. Entre los 5 presentes, Lumián tenía la secuencia más baja y menos experiencia. Era el más propenso a cometer errores en el turno nocturno, pero de 10 de la noche a medianoche, otros seguirían despiertos para cubrirlo. Lumián sabía que las intenciones de su hermana iban más allá de esto. Tenía que explorar las ruinas de los sueños sin ser molestado después de quedarse dormido. Después de finalizar el primer horario, Valentine se ofreció como voluntario. Estoy acostumbrado a despertarme temprano y dormir temprano. Tomaré el turno de 6 a 8 de la mañana. ¿Te levantas temprano para dar la bienvenida al amanecer? Lumián bromeó instintivamente. La mirada de Valentine hacia él se suavizó. Sí, quiero saludar al sol naciente y alabar la luz. Sus ojos parecían decir, como era de esperar, solo un devoto creyente del eterno sol ardiente me entiende. Oye, te estoy tomando el pelo, hermano. Lumián se sintió ligeramente derrotado por Valentine. En la iglesia del eterno sol ardiente, hermano era un término utilizado entre los creyentes. Las dos organizaciones principales dentro de ella, la Orden de los Predicadores y la Hermandad Menor, empleaban el término. No estoy acostumbrada a que me despierten en medio de la noche, comentó Lie. Tomaré el turno de medianoche a las 2 a.m. Aurora asintió. Me gusta levantarme tarde. Puedo tomar el turno de 2 de la mañana. A 4 de la mañana. Y no me despierten para el desayuno mañana. Me levantaré alrededor del mediodía. Dejen el resto en mis manos, afirmó Ryan, reclamando el peor periodo con satisfacción. También entró en el estudio y encontró una silla para sentarse. La conversación fluía sin esfuerzo. Aurora, a pesar de rara vez aventurarse fuera, poseía un conocimiento que abarcaba desde la astronomía hasta la geografía. Estaba al tanto de las últimas tendencias, escándalos y eventos sobrenaturales en metrópolis como Trie y Backlund. Esto dejó a Lie, Ryan y los demás secretamente impresionados. Como era de esperar de la renombrada autora, Aurora Lee, no pudo evitar exclamar Lie. No me sorprende que puedas abordar cualquier tema. Aurora preguntó con genuina curiosidad, ¿has leído mis novelas? Los ojos de Lie brillaron mientras respondía con una sonrisa, he estado leyendo tu primera novela desde que era una niña. Por cierto, me encantaría tu autógrafo. Mientras buscaba papeles y plumas fuente, las campanillas de plata en su velo y botas tintineaban. ¿Son artefactos sellados? Habiendo escuchado a Lumián mencionar la actuación de Lie con las 4 campanillas, Aurora no pudo resistirse a preguntar. Lie sacó un montón de notas adhesivas y una pluma fuente, respondiendo casualmente, sí, pueden advertirme de manera proactiva y mejorar mis habilidades de adivinación. La desventaja es que son bastante ruidosas y no precisamente discretas. Además, el portador debe vestirse de manera elegante, con un vestido siendo obligatorio. Debe verse bien, o no solo será inútil, sino también potencialmente engañoso o incluso peligroso. Aurora rió. No puedo decidir si estas campanillas eran originalmente de un hombre o una mujer. Lumián estuvo de acuerdo. Si eran de una mujer, era un remanente de su vanidad. Si eran de un hombre, sin duda era un pervertido. Lie ofreció una débil sonrisa. Eso involucra cierta confidencialidad, así que no puedo decir más. Se puso de pie, le entregó a Aurora una nota adhesiva y la pluma fuente. Aurora firmó y preguntó, ¿qué género de mis novelas prefieres? Romance, respondió Lie sin dudarlo. Tu primera novela, Amor Eterno, me dejó una profunda impresión. Escribí ese libro demasiado pronto, admitió Aurora con un toque de vergüenza. Era joven y mis habilidades de escritura no estaban pulidas. Me faltaba experiencia. Muchas escenas se sentían rígidas y gran parte del diálogo era excesivamente emocional e irreal. Lumián intervino, pero es sincero y original. Habiendo leído la novela de su hermana, sabía que trataba sobre la separación de una pareja a través de la vida y la muerte, entrelazada con aventuras, malentendidos y enfermedades terminales. Fue una obra pionera en el mundo literario de Intis. Naturalmente, esto atrajo críticas de autores y críticos conservadores.
Hicieron eco de la autoevaluación de Aurora y afirmaron que no podía calificar como literatura, considerándola una mera novela pedestre. Es cierto, coincidió Lie, recuperando el papel y la pluma. Miró a Aurora y le preguntó con una sonrisa, «Señora autora, ¿consideraría convertirse en nuestra informante en la oficina 8? Al ver la sorpresa de Aurora, Lie continuó, «Nuestro objetivo principal al apuntar a los villanes salvajes es que son impredecibles y pueden perder el control o causar desastres en cualquier momento. De lo contrario, pueden usar sus poderes villanes con toda clase de propósitos maliciosos para satisfacer sus deseos. Durante los últimos días en el pueblo, los he observado cuidadosamente a ambos y confirmado que son villanes ordenados. Antes de llegar a Cordu, la información que recopilamos indicaba que no han cometido ninguna fechoría en la superficie. Esto cumple con nuestros estándares de reclutamiento. Además, una vez que se conviertan en nuestros informantes, no tendrán que preocuparse por ser blanco de los villanes oficiales». La propuesta resultó atractiva para Aurora. Miró a Lumián y asintió ligeramente. «Lo pensaré. Les daré mi respuesta cuando termine el ciclo». Lumián entendió de inmediato por qué su hermana lo había mirado. «Yo no tengo problema, pero un tipo gravemente corrompido como tú superará la prueba». Después de conversar brevemente, los hermanos se despidieron de Lie y los demás y regresaron a la habitación de Aurora. Aurora se sentó en el borde de la cama y miró hacia la puerta. Bajó la voz y murmuró, «Lie tiene habilidades sociales». «¿A qué te refieres?». Lumián también sintió que Lie había armonizado la atmósfera en el estudio. Aurora sonrió y dijo, «Ella tomó la iniciativa de mencionar mi novela y me pidió un autógrafo para conectarse conmigo, para poder presentar su reclutamiento». El reclutamiento tenía como objetivo eliminar la desconfianza y las barreras que tenemos, facilitando el trabajo en equipo en los próximos días. Todo el proceso parecía natural, no desagradable ni cauteloso. Eso es una señal de alto coeficiente emocional. Debería seguir su ejemplo. Lumián recordó la conversación y se dijo a sí mismo con autocrítica, «Si fuera yo, es posible que ya me hubieran expulsado». Divertida, Aurora se recostó y dijo, «Al menos te conoces a ti mismo». Se revolvió el cabello rubio y dijo, «Dormiré un poco. Mis ojos no han sanado por completo, así que necesito más descanso. Despiértame a las 10 y vigilaré. Es tu primera guardia nocturna, así que más vale prevenir que lamentar». Lumián no se opuso y estuvo de acuerdo al instante. Observó a su hermana acostarse en la cama sin dudarlo, cubrirse con la manta y cerrar los ojos. La habitación quedó instantáneamente en un silencio inquietante. Lumián apagó silenciosamente la lámpara eléctrica y corrió las cortinas. Luego, se sentó en la silla junto al escritorio y observó en silencio a su hermana durmiendo pacíficamente bajo la luz de la luna carmesí. Poco a poco, su corazón se calmó. 89 No pasó nada. El viento afuera susurraba, casi en silencio. Lumián permitió que sus pensamientos vagaran en este estado tranquilo mientras preguntas instintivas pasaban por su mente. Todavía hay luz en el pasillo. Lie debe estar despierta todavía, leyendo la colección de libros de Aurora. La oscuridad total cubre mi habitación. Valentine debe estar descansando en la cama. Me pregunto qué estará haciendo Ran. Jeje, no trajeron alcohol en su primera visita. No tienen ni idea de las costumbres de Darieje. Si el ciclo se levanta, hermana mayor puede convertirse en informante para la oficina 8. Cuando llegue el momento, no se preocupará por ninguna investigación si va a Trie. En cuanto a mí, no necesitaré someterme a pruebas especiales como informante, ¿verdad? Ahora tenemos una teoría completa de todo el asunto. Lo único de lo que no podemos estar seguros es el papel del búho y el brujo muerto en la tumba. Si embrujaron al padre y compañía, causando que la anormalidad lograra algún objetivo con el ritual de la 12ª noche, ¿por qué no hicieron nada más que monitorear mi progreso explorando las ruinas del sueño? Podría ser que, como Madame Poalis, están esperando un momento específico o el ritual en la 12ª noche, con la intención de completar la parte interrumpida. ¿Es por eso que no quieren cambios en el ciclo que lo reinicia antes de tiempo? Sus acciones a su vez demuestran que la clave del ciclo está en mí. Es por eso que intentan repetidamente confirmar hasta dónde he explorado las ruinas del sueño. Si desbloqueo el secreto del sueño antes de que llegue la 12ª noche y domino el reciclaje de la corrupción, ignorarán la posibilidad de que el ciclo se reinicie antes de tiempo y me atacarán para detenerme.
Sí, es muy probable que todavía tengan sus recuerdos. Mientras todo tipo de pensamientos pasaban por su mente, Lumian escuchó de repente un ligero alboroto. Día. Era el balido de una oveja, como si viniera de lejos. Lumian inmediatamente pensó en las 3 personas convertidas en ovejas y el pastor Pierre Barry. ¿No me digas que realmente quiere atacarnos en plena noche? Lumian se levantó y escuchó atentamente. Fuera de la ventana solo se oía el sonido del viento entre las hojas y las ramas. Ningún balido. Parecía que Lumian, tan absorto en sus pensamientos, estaba alucinando. Pero no lo creía así porque sentía un ligero calor en su pecho izquierdo. El símbolo de la espina negra parecía haber aparecido de nuevo. Esto significaba que una fuerza invisible vinculada estrechamente a la existencia oculta había invadido silenciosamente la habitación. Lumian no tuvo tiempo para pensar. Corrió hacia la cama y sacudió a Aurora. «Despierta. Despierta», exclamó en voz baja. Instintivamente, se preocupó de que Lie, Ryan y Valentine notaran algo raro en él. Aurora abrió los ojos, claramente aturdida. «¿Qué hora es?», preguntó con voz débil. Obviamente todavía no estaba completamente despierta. «Hay una situación», dijo Lumian decididamente antes de continuar, «las 9:30». Eran una de las pocas familias en el pueblo con relojes de pared. Los ojos de Aurora se abrieron de par en par. Se incorporó de un salto, extendió la mano derecha y se masajeó las sienes. No tuvo tiempo de considerar lo que podría ver que no debía ver. Si no podía identificar la anomalía y confirmar el problema lo más rápido posible, quizás no tendría que preocuparse por volver a ver algo. Los muertos no necesitaban ojos. Aurora escudriñó la habitación, su mirada se oscureció como si reflejara extrañas luces y sombras indescriptibles. Lumian aprovechó la oportunidad para contarle a su hermana sobre el balido de una oveja que había escuchado a lo lejos y el calor desencadenado en el símbolo de la espina negra en su pecho. Aurora frunció el ceño. «Pero yo no detecté nada». «El ardor en mi pecho persiste», murmuró Lumian. Sintió un miedo inexplicable. La oscuridad a su alrededor no era simple. Acechaba un peligro indescriptible. Aurora escudriñó cada rincón de la habitación, tratando de encontrar lo desconocido. En silencio, Lumian empezó a sudar frío, un marcado contraste con el calor abrasador en su pecho izquierdo. Deliberó por un momento y dijo, «¿Por qué no le decimos a Ryan y los demás? Tal vez puedan encontrar algo». Aurora reflexionó y asintió. «Usa tu repentino presentimiento de peligro inminente como excusa». «Claro». Lumian abrió la boca, a punto de gritar hacia afuera, pero luego se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó Aurora, alarmada. Lumian frunció el ceño. «El calor en mi pecho se está desvaneciendo rápidamente». Lo que significaba que el símbolo de la espina negra se estaba desvaneciendo rápidamente. «¿El peligro que invadía nuestra habitación se ha ido?», reflexionó Aurora. «¿Por qué estábamos preparados? ¿No hizo nada?». «Quizás». Lumian se volvió hacia el pasillo y gritó, «Algo no está bien». Ryan apareció en la puerta en un abrir y cerrar de ojos, seguido de Lie y luego Valentine, que parecía aturdida por el sueño. Sin esperar a que se lo pidieran, Lumian relató lo que había sucedido, utilizando su sentido de peligro en lugar de la quemazón en su pecho. Ryan escuchó atentamente, sin dudar de que esto fuera una alucinación de Lumian. Suspiró, «Es realmente útil turnarse en la guardia nocturna. Principalmente es aburrimiento, pero si salva a todos, es casi cuestión de vida o muerte». Mientras hablaba, creó un resplandor del amanecer puro a su alrededor, rodeando cada habitación del segundo piso. Aunque no podía encontrar el poder siniestro, al menos podía santificar el entorno. Lie caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. Su velo y botas tintineaban ominosamente, y luego callaban de repente. Finalmente, le dijo a Aurora y Lumian, «Fue arriesgado hace un momento. Además, lo que sea que fuera pudo bloquear mi artefacto sellado y no darme ninguna advertencia. Me temo que estas estúpidas campanas solo sonarán una vez que ese algo realmente comience a atacar a alguien. Pero ahora se ha ido». «Bueno, eso es reconfortante». Aurora suspiró aliviada. Tal vez no era una sola criatura. Lumian se relajó y sonrió. Podrían haber sido más de una. Ryan y los demás guardaron silencio. Eso es aún peor.
Aurora se desahogó con Lumián y les dijo a los investigadores, ahora que la alarma ha pasado, volvamos a nuestro horario. No mencionó quién podría haberse infiltrado para atacarlos. Había demasiadas posibilidades, el pastor Pierre Barry, el cadáver desconocido en la tumba o el sombrío padre sustituto. Sin pistas sólidas, especular solo sería una pérdida de tiempo. Era mejor esperar a la luz del día. Por ahora, solo tenían que recordar que la noche traía un peligro real. Alguien estaba detrás de ellos, así que debían mantenerse en alerta. Una vez que Lie y los demás se retiraron a sus habitaciones, Lumián miró el reloj de pared y preguntó a Aurora, ¿quieres dormir un poco más? De ninguna manera, despertar y acostarme tan tarde es horrible. Aurora estiró los brazos por encima de su cabeza. Solo para manejar emergencias, tengo este vestido con bolsillos para componentes de hechizo y cosas útiles. Ni siquiera me atreví a rodar, tenía miedo de apuñalarme. Dormí como una tabla. Mientras hablaba, saltó de la cama y se acercó a la ventana. Tiró de las cortinas y miró afuera. Cordo estaba en silencio. Muchas casas aún estaban iluminadas. Pensé que el búho vendría detrás de nosotros, pero no hay señales de él ahí fuera. Aurora examinó la zona y le explicó a Lumián. Lumián asintió. Esa también fue mi suposición. Luego se acercó y susurró todo lo que había descubierto a su hermana. No está mal, dijo Aurora con una sonrisa. Estás mejorando en analizar situaciones. No tengo nada que añadir. Hizo una pausa. Pero no podemos tomar el asunto en nuestras propias manos. Esa tumba es demasiado peligrosa. En este punto, exclamó, al amanecer, visitaremos a Madame Poalis y le diremos tu teoría. Déjale saber que los motivos del brujo y del búho podrían afectar su escape de este bucle de tiempo en ese momento preciso. Iré yo mismo, dijo Lumián. No quería que Aurora estuviera cerca de Madame Poalis, quien tenía intenciones con ella. Aurora no discutió. Solo le recordó, cuida tu espalda. No la enfurezcas, oh. Miró significativamente su abdomen. Aurora suspiró y dijo, la verdad es que la misteriosa dama de la vieja taberna está claramente más fuerte, pero no quiere tener nada que ver con este bucle de tiempo. No hay forma de que nos ayude a investigar esa tumba. Sí, estuvo de acuerdo Lumián. Luego dijo, aún así, pasaré por la vieja taberna mañana a ver si puedo encontrármela. ¿Y si cambia de opinión? Está bien, Aurora no se opuso. Charlaron en voz baja hasta la medianoche. Después de que Lumián relevó su puesto con Lie en el estudio, regresó a la habitación de Aurora. Se acostó al lado de su hermana, inhalando su olor familiar y hundiéndose en el colchón suave. El sueño lo eludía. ¿Qué sucede? Aurora preguntó, notando su tensión. Simplemente no estoy acostumbrado a esto, dijo Lumián cuidadosamente. Aurora resopló. ¿Qué pasó con el valiente Lumián que conozco? Lumián no respondió. Aurora exhaló lentamente y sonrió. ¿Recuerdas cuando empezaste a seguirme? Tenías miedo de que me escapara y te negabas a dormir de noche. Estabas súper vigilante. Sí, lo recuerdo, Lumián se sumió en el pasado. En aquel entonces, me cantabas una canción de cuna y me dejabas quedarme dormido con el sonido de tu voz. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, una melodía familiar llegó a sus oídos. Ligera y reconfortante, calmó su cuerpo y su mente. Apoyándose en la cama, Aurora miró hacia la profunda oscuridad carmesí delante de ella. Tarareó la canción de cuna de su ciudad natal, suave y melancólica. Era una canción que su madre le cantaba cuando Aurora era solo una niña, acunándola para dormir. Duerme, duerme, no pasará nada, porque yo estoy a tu lado, protegiéndote, amándote, por siempre. Perdido en la suave melodía, Lumián se relajó gradualmente y se sumió en el sueño. Lumián se despertó entre la tenue niebla gris. Examinó la habitación y se dio cuenta de que no estaba en la habitación de su hermana. Todavía estaba en su propia habitación. Capítulo 90. Intentándolo de nuevo. En efecto, no importa dónde me quede dormido, siempre despertaré aquí. Lumián cayó de la cama y miró el cuchillo apropiador del destino a su lado. No, Mercurio caído. Se dirigió a la ventana en la tenue niebla gris. Apoyó las manos en el escritorio y contempló el pico color sangre. Casi perdí el control con solo un vistazo la última vez. Realmente no tengo idea de qué hacer si tengo que enfrentarlo en el futuro.
Lumián suspiró frustrado. No se dejó llevar por esas emociones durante mucho tiempo y se liberó rápidamente porque aún tenía muchas cosas que hacer. Lumián se contorsionó en una danza desquiciada dentro de su habitación, emitiendo un pulso espiritual distorsionado. Combinado con las fuerzas de la naturaleza agitadas, se transmitió en una dirección no específica. Poco después, sintió la llegada de entidades y vio las formas translúcidas del monstruo de la boca orificio, el monstruo de la escopeta y el monstruo sin piel reflejadas en su ventana de cristal. Lumián no tenía prisa. Siguiendo su danza, sacó una daga de plata y apuñaló la parte trasera de su mano izquierda. Una gota de carmesí apareció rápidamente y se solidificó en una perla sobre su piel, guiada por su espiritualidad y las fuerzas de la naturaleza. El trío de criaturas se movió pero no se atrevió a entrar en la morada de Lumián o a unirse a él. Lumián se dio la vuelta, elevó su mano izquierda y gritó, «Yo». Gritando en la antigua lengua de Hermes, hizo que la habitación temblara ligeramente. Utilizando su daga, Lumián recogió la gota de sangre y la apuntó al monstruo de la boca orificio. «Te ordeno. Ven a mí». Nuevamente en el antiguo Hermes. Un soplo imperceptible sopló. La forma translúcida del monstruo de la boca orificio tembló visiblemente, como si fuera tomada por una entidad invisible y sacudida enérgicamente. Justo cuando Lumián completó su danza, creyendo que no tendría ningún efecto, el monstruo de la boca orificio se lanzó a la casa y aterrizó en la daga de plata, devorando la gota de carmesí. Luego se retorció violentamente mientras se adentraba en el cuerpo de Lumián a través de la daga de plata. Lumián no pudo evitar jadear, su mente se llenó de pensamientos de, tan hambriento, muriendo de hambre. Se dio prisa en darse la vuelta y mirar el espejo de cuerpo entero en su armario. Vio que su semblante estaba pálido y teñido de azul. Su boca se abría de manera descontrolada, pareciendo más un cadáver que un ser vivo. «Éxito». Lumián exclamó mirando su reflejo como si estuviera viendo a un desconocido. Se sentía algo ajeno. Resistió su intensa hambre y trató de percibir al monstruo de la boca orificio que lo poseía. Era como adquirir un cerebro adicional. Gran parte de él rebosaba de hambre, sed de sangre, locura y más. Instintivamente, tenía una propensión a aprovechar sus características. Lumián podría utilizar su voluntad y espiritualidad para magnificar uno de esos instintos. Equivalía a utilizar las características o habilidades del monstruo de la boca orificio. Sin pensarlo dos veces, Lumián eligió la invisibilidad. En un abrir y cerrar de ojos, su reflejo desapareció del espejo de cuerpo entero. Desde su cuerpo hasta su ropa y la daga de plata habían desaparecido. Lumián dio unos pasos hacia adelante y hacia atrás, pero no pudo ver rastro alguno de sí mismo en el espejo ni en el cristal. Por supuesto, sus huellas y su olor seguían presentes. Lumián guardó la daga de plata que Aurora le había dado, levantó los brazos y golpeó el aire varias veces. Con cada golpe silbante, el espejo de cuerpo entero permaneció vacío hasta que Lumián lanzó un puñetazo contra su superficie. En el momento en que sus nudillos entraron en contacto con el espejo, su contorno se materializó. Tenía el rostro pálido con un toque de azul, y sus ojos destellaban peligrosamente. Increíble. No importa lo que haga, la invisibilidad persiste, pero no puedo apagarla. Sin embargo, siempre que ataco el espejo, pierdo la invisibilidad. Pensé que era invisibilidad óptica como dijo Aurora, pero parece ser el resultado del misticismo. ¿Atacar algo establece un vínculo con ello, volviéndome invisible a su mirada? Lumián mantuvo su puño derecho sobre el espejo. Después de verificar los efectos y límites de la invisibilidad, un hambre voraz lo abrumó. Bajó de un salto al sótano y encontró 2 filetes. Si no fuera por su racionalidad, habría hundido los dientes en la carne oscura. Lumián abandonó los ingredientes y agarró el queso que había almacenado, dándose cuenta de que tenía que freír el filete en su punto sin fuego preparado. No le importaba si estaba limpio o sabroso. Como un fantasma muriéndose de hambre, se metió comida en la boca. Después de comer unas lonchas de queso, Lumián finalmente sació su hambre intensa. Parece que este es el inconveniente del monstruo de la boca orificio, evaluó seriamente. Afortunadamente, todavía puedo controlar mi cuerpo y no he perdido la cabeza. Esa cosa está obsesionada con la venganza pero superada por un miedo aún mayor. Si pronuncio, vete, en antiguo Hermes ahora, huirá más rápido que cualquier cosa. En este punto,
Lumián estaba seguro de que la posesión del monstruo de la boca orificio tenía efectos secundarios aceptables. La invisibilidad se convertiría en un arma potente para explorar y luchar en las ruinas de los sueños. Junto con Mercurio caído, sintió que su capacidad de combate se había más que duplicado. Lumián regresó a la mesa, sacó una silla y se sentó, esperando pacientemente el fin de la posesión. Pronto, su espiritualidad estaba casi agotada. No se esforzó. Se levantó y realizó algunos movimientos aparentemente insensatos. Era la misma danza para atraer a los monstruos. Su propósito era expulsar a la criatura que lo poseía. Sin la orden de Lumián en antiguo Hermes, la figura borrosa y translúcida del monstruo de la boca orificio voló y desapareció a través de la ventana de cristal en el primer piso sin mirar atrás. Lumián no pudo evitar hacer un comentario autoirónico. No corras tan rápido. Actúas como si tuviera un estercolero encima. Sabía que podía mantener la posesión durante unos 3 minutos dada su espiritualidad. Una vez invisible, su tasa de consumo se duplicaría. Por supuesto, eso era bajo circunstancias normales. En peligro, podía esforzarse por durar más. Pero eso significaba perder el control, algo que debía evitarse si era posible. Aunque el monstruo de la boca orificio se había ido, Lumián todavía se sentía hambriento. Encendió la estufa y frió el filete en su punto. Luego, tomó su cuchillo y tenedor y rápidamente cortó, pinchó y se llevó un trozo a la boca. Sintió que el jugo atrapado en la carne estaba delicioso. Lumián devoró 2 filetes en menos de 10 minutos, saciando su hambre. Mirando el plato vacío, suspiró, 3 minutos de posesión requieren al menos 2 horas de recuperación. Esto no solo significaba erradicar el hambre, sino también una recuperación de espiritualidad. Lumián sabía que su estado actual no era adecuado para explorar. Encontró harina, azúcar y otros ingredientes, y utilizó el horno de su hogar para hornear galletas. Con queso, esto sería su principal fuente de energía en las ruinas. Si hubiera tenido más tiempo, habría conseguido carne seca también, algo que los pastores a menudo llevaban. Como residente de Cordu, sabía cómo prepararlas. Ocupado con esto, Lumián reflexionaba sobre sus planes en las ruinas de los sueños. Primero, rodear la muralla de la ciudad. Luego, cazar a esa bestia llameante. Solo aumentando mi fuerza podré explorar mejor y desentrañar los secretos del sueño. La fuerza de la bestia llameante era al menos de la secuencia 7, y había una alta probabilidad de que perteneciera al camino del cazador. Sus diversas habilidades aplastarían a Lumián. No tenía planeado enfrentarse a ese tipo en un futuro cercano, esperando primero encontrar presas más débiles y al nivel de un provocador. Pero ahora, al obtener Mercurio caído e invisibilidad, tenía un cierto nivel de esperanza. Cuando su espiritualidad se había recuperado en su mayoría, Lumián colocó las galletas horneadas y el queso cortado en una bolsa de tela y la colgó en su cintura. Luego, envolvió seriamente su mano izquierda en capas de vendas blancas y agarró el siniestro cuchillo llamado Mercurio caído. Cargando su escopeta y hacha, Lumián se dirigió hacia la puerta en el primer piso con el resto de las cosas que necesitaba. De repente, tuvo la sensación de que era un cazador completamente armado preparándose para una caza peligrosa. Muchos pensamientos surgieron en su mente. Mi primer movimiento es rastrear los movimientos de la bestia llameante. Luego, usaré la invisibilidad para acercarme sigilosamente y apuñalarlo con Mercurio caído. Antes de eso, cazaré a un monstruo débil y robaré su destino nefasto. Luego cambiaré ese destino con el de la bestia llameante. No puedo hacer la danza de sacrificio mientras estoy poseído y activar a medias el símbolo de la espina negra. De lo contrario, el monstruo de la boca orificio huirá de mi cuerpo de inmediato. Entonces, ¿cómo me alejo de la bestia llameante después de herirla y espero a que se complete el intercambio de destinos? Fácilmente se fijará en mí a través de mis rastros. La invisibilidad por sí sola no será suficiente. Lumián aún no había descifrado la última parte. Eso dependía de la información temprana. Al abrir la puerta y adentrarse en la naturaleza, tenía una extraña sensación. Si puedo cazar con éxito a la bestia llameante, mi poción de cazador se digerirá por completo. En la zona donde había encontrado a la bestia llameante antes, Lumián sostenía su cuchillo de peltre negro en la mano izquierda. Buscaba con cuidado cualquier rastro, en alerta ante posibles ataques repentinos.
Después de rodear con precaución durante casi 10 minutos, finalmente encontró signos de la bestia llameante. En una esquina de una casa derrumbada, había marcas negras de quemaduras en una piedra que no era como ninguna de las demás alrededor. Donde hay una, hay dos. Lumián siguió rápidamente la ubicación de la bestia llameante y la siguió lentamente y con cautela. Cuando las marcas eran frescas, se detuvo y comenzó a bailar. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will